Buenas a todos y bienvenidos a la Guerra del Anillo. Bueno, bienvenidos también a este nuevo análisis. Vamos a hacer, pues por fin, el de la expansión de Señores de la Tierra Media, que me habían pedido ya muchas veces. Y bueno, echando la vista atrás, hacía mucho tiempo que lo quería hacer, pero también tengo que reconocer que había cierto recelo por mi parte, porque quería hacerlo bien y no quería repetir cosas que ya había comentado. Y bueno, pues veréis ahora en el vídeo que hay ciertas cosas que no voy a contar porque ya están explicadas y yo creo que están muy bien explicadas en el vídeo del juego base. Entonces, bueno, algunas cosas pues no las comentaré, pero bueno, hay cosas, muchas cosas nuevas en esta nueva expansión, así que vamos a ir contándolas. Entonces, bueno, la idea es un poco la misma, es mejorar cuando nosotros estamos jugando a esta expansión, que es la de, como he comentado, Señores de la Tierra Media, que para mí es la mejor expansión de todas las que ha salido hasta ahora. Habrá que ver la de asedio, saber qué tal está, pero bueno, esta expansión está muy bien hecha y sobre todo está muy bien balanceada, que es algo muy importante tener en cuenta con el juego, que siempre hay quejas con el tema de que pues un lado está más desequilibrado que otro. Bueno, sí decir que no voy a explicar cómo se juega, ni tampoco me voy a parar a explicar las reglas, porque este vídeo no va sobre eso. Va a ir sobre ser mejores jugando y ser especialmente óptimos a la hora de hacer nuestras acciones y ser por lo más eficientes posibles a la hora de jugar. Así que vamos a ver qué aprendemos de esta pedazo de expansión, que si no habéis jugado yo os la recomiendo, ¿eh? Está increíble esta expansión. Bueno, sí deciros también que voy a enseñar muchas fotos del juego de Java, del juego que nosotros utilizamos para jugar online. Algunas cosas están en inglés, intentaré traducir un poco todo por si alguien no lo entiende, pero bueno. Entonces, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer pues como lo hice la última vez. Vale, sí que es verdad que voy a intentar que este vídeo sea más corto, espero que no se me vaya mucho. Pero voy a hacerlo un poco como la otra vez. Vamos a empezar primero con conceptos generales sobre el juego, sobre esta nueva expansión, que no es que sea un juego nuevo, ni mucho menos, simplemente estamos ampliando un poco lo anterior. Y hablemos primero de cosas importantes al principio de la partida, que sabemos que las decisiones iniciales cambian mucho lo que viene después, y luego pues me centraré en la luz, ¿vale? Hablaremos un poquito del camino de Frodo, también la victoria militar de la luz en esta expansión, que es bastante más sencilla de plantear desde el principio. Ahora veremos cómo la corrupción del portador del anillo, que es muchísimo más fácil que el juego base, de lejos. Ahora también veremos cómo, por supuesto. Y luego la victoria militar de la sombra, que fíjate tú cómo es la cosa, es un pelín más complicada en esta expansión debido a la parte de la corrupción del portador, que por supuesto vamos a ir viendo. Entonces vamos a ver qué podemos aprender de esta expansión y también un poco ver dónde están los principales fallos cuando jugamos a esta expansión, ¿vale? Que hay muchos fallos que yo veo cuando juego con novatos sobre todo, incluso jugadores veteranos que se suelen equivocar porque cambia bastante, ¿vale? El estilo de juego del juego base de la expansión. Hay mucha diferencia en el planteamiento de la partida. Y bueno, lo primero que tener en cuenta cuando estamos hablando de la expansión del juego es que, a ver, en términos generales no cambia respecto al juego base, pero sí deciros que el juego es más lento. Vale, las partidas en el juego base se extienden hasta el turno 9, más o menos. No se suelen alargar mucho más, pero aquí es normal que la partida se vaya al turno 12, vaya al turno 11. Es muy típico porque la sombra tarda más en atacarte, la luz se mueve más despacio, la sombra intenta priorizar mucho el ataque contra la compañía, la luz tiene ahora muchas cartas defensivas y luego tiene nuevos héroes, por supuesto, para defenderse. Entonces se ralentiza mucho la partida en comparación con el juego base. Entonces, a lo que voy con eso es que cuidado cuando nos movemos rápidamente con la sombra a atacar y cuidado cuando nos movemos rápidamente con la luz en la compañía del anillo. Cuidado con eso. Pero bueno, ¿qué tiene nuevo de la expansión? Pues lo que tenemos son nuevos aliados, tenemos nuevos héroes y tenemos nuevas cartas, por supuesto, y nuevas interacciones en el juego, que eso está genial. Tal vez la mayor diferencia se lleva a la luz, ¿vale? Porque nosotros ahora tenemos la versión del concilio de Elrond, donde nosotros no tenemos por qué tener a toda la compañía al principio de la partida. Nosotros podemos decidir separar algunos héroes, ¿vale? Podemos separar a todos los héroes de la compañía, con la excepción de Gandalf y Aragorn, ¿vale? Que esos dos tienen que estar por fuerza en la compañía del anillo. Y esas nuevas versiones de los héroes pues tienen diferentes habilidades que veremos después, por supuesto. Y por último, pues lo que os he comentado, disfrutar de esta expansión, que está genial, desde mi punto de vista es la mejor que ha salido hasta ahora, y eso que Reyes de la Tierra Media está muy bien,
Pero bueno, la expansión, por ejemplo, de guerreros a mí se me hace un poco pesada porque al final todas las partidas son iguales. Es que no te voy a mentir, siempre ocurre lo mismo. Pero sin embargo, los señores de la Tierra Media, las partidas se vuelven muy locas a veces y hace que sea muy entretenido. Y bueno, también comentar, pues algo que ya sabemos nosotros del juego base, y es, pues bueno, un poco pues lo que ya sabemos del tema del respeto cuando jugamos contra alguien, que nosotros no seamos tampoco mal educados, no tardemos la vida en hacer las acciones, por Dios, que al final el juego requiere que esté unas horas sentado y pues eso, tener a alguien que está, venga para adelante, venga para atrás, venga para adelante, venga para atrás, o uy, es que no me di cuenta, vamos a retroceder 2 turnos, o uy, es que no sé qué, ahora me voy, ahora no me voy. Está feo, ¿vale? Ese tipo de cosas, pues intentar hacerlo lo menos posible, porque la verdad es que es bastante desagradable. Así que bueno, lo importante aquí es pasárselo bien, divertirse y bueno, pues en nuestro caso, aprender. Mira, entonces vamos a empezar primero por los primeros movimientos en la expansión de la luz, que veréis que hay algunas diferencias y algunas cosas que ya son similares respecto al juego base. Ten en cuenta que nosotros partimos del juego base, ¿vale? Lo del juego base todo se aplica a esto, menos las diferencias que voy a ir poniendo yo en estas diapositivas. Y bueno, lo primero es el tema de Rohan. Es curioso, ¿verdad? Porque prácticamente todo el mundo en esta expansión se ha llevado un refuerzo, menos Rohan. Literalmente Rohan lo han dejado como estaba. Entonces, es muy peligroso no dejar el ejército protegiendo el Badolisen o no dejar el ejército preparado en el Estemet para meterlo en el abismo de Gen. Posiblemente es la facción más débil del juego, pero con diferencia, en comparación con todas las demás, porque, claro, es que no se ve ni un refuerzo, ni uno, pero nada de nada. No solo eso, sino que nosotros no podemos separar ellos en Rohan tampoco. Entonces, claro, Rohan se ha quedado bastante a verlas venir. Así que defender el río es muy muy importante, defender los vados, quiero decir. Entonces el ejército que está aquí en Edras, yo os recomiendo encarecidamente que o bien lo coloquéis hacia los vados de Lisen o bien me lo coloquéis hacia el abismo de Gen, ¿vale? Pero no esperéis con este movimiento, no esperéis que al menos a la sombra le cueste un poco capturaros a Rohan, ¿vale? No dejéis el ejército aquí sentado, porque no va a haber otro movimiento al principio de la partida que sea prioritario, al menos que, yo qué sé, la sombra haga cosas extrañas. Entonces, ojo, ¿vale? Defender Rohan que es bastante débil. A diferencia del norte, por ejemplo, el norte se ha llevado algunos refuerzos interesantes, como por ejemplo ¿cómo se llama esto? Los montazaces del norte, que pueden ayudarnos a defender, incluso a recuperar los bastiones. Pero bueno, yo creo que estos dos movimientos son súper importantes, ¿vale? El movilizar al carroqueño hacia el camino del bosque y dejar a Enano metido en Erebor, me parece que son movimientos básicos que nosotros ya conocíamos del juego base y que hay que seguir haciendo, ¿vale? Literalmente hay que seguir haciendo, pues son muy muy buenos para nosotros defendernos en el norte. Además sabemos que el norte siguen siendo 5 puntos, es vulnerable el norte, pues sabemos que no podemos ayudarse entre ellas las ciudades. Entonces, bueno, intentemos mantener la defensa en el norte. Ahora vemos que en esta expansión es un poco más fácil defenderlo, pero bueno, que lo tengáis en cuenta. Y luego respecto a la sombra, fíjate tú que en la sombra la cosa cambia mucho, la salida cambia mucho a diferencia del juego base, aunque sí os digo que el movimiento desde Mordor yo creo que es bastante parecido. Nosotros seguimos movilizando el ejército de Barad-dûr, ¿vale? El ataque siempre sigue saliendo desde aquí, porque es el mejor ejército que tenemos al principio de la partida, salvo que nos haga unas cartas concretas. Yo creo que las salidas de aquí sigue siendo la misma, ¿vale? O colocamos a los de Barad-dûr en el Gorgoroth, o mandamos a los sureños hacia West Harondos, ¿vale? El movimiento inicial de Mordor yo creo que es exactamente igual. Pero, sin embargo, esta expansión, si habéis visto alguna de las partidas que he subido del Lome, esta expansión tiene algo interesante llamado Lorien. Vale, Lorien es posiblemente nuestro objetivo principal cuando atacamos con la sombra, porque destruir Lorien nos va a dar unos beneficios, pero tremendos. El problema es que muchas veces Lorien nos va a parar los pies, y es posible que la victoria militar se nos muera aquí contra estos elfos. Entonces es una decisión muy difícil, ¿vale? El tema de si yo ataco Lorien o no ataco Lorien al principio de la partida. Sigo considerando que mover al Dundendino está bien, pero vamos a esperar también siempre a ver si la compañía se para en Aceveda, ¿vale? Así le podemos poner el error a la compañía. En cualquier caso, sabemos que mover al sureño, o sea, al Dundendino, perdón, es importante porque me activa cartas de facción de Isengard. Recuerda que Isengard tiene que estar en guerra para que pueda meterlo aquí dentro. Como pues eso, Guerreros Urujai, la brujería de Orthanc, entre otras.
Y luego la cosa es el ejército del Guldur, ¿vale? ¿Qué hacemos con él? No te voy a mentir, depende de tus cartas iniciales y depende de la tirada de la luz, así te lo digo. Pero este ejército, posiblemente una de las mejores opciones que tiene es marchar por Rohan, por lo que hemos comentado antes. Rohan es extremadamente vulnerable en esta expansión, entonces es muy fácil salir con un ejército decente de Dol Guldur y reventar Rohan al principio de la partida. Eso, o que este ejército marche contra el Reino del Bosque, que sabemos que es una estrategia también muy buena. Pero eso es algo que tenemos que valorar despacio, ¿vale? El tema de atacar Lorien es difícil. Es difícil porque hay que medir bien los tiempos cuando lo atacamos. Y nos pasa un poco como con Rohan. Lorien hay que destruirlo de un golpe. No podemos esperar, ¿vale? Porque Lorien de pronto se pone muy fuerte y nos puede... No solo nos puede detener, sino que le puede dar la vuelta a la guerra a solo Lorien. Entonces, bueno, cuidado con este bastión. Además de los movimientos básicos que nosotros hacemos con la luz, hay algunas decisiones importantes a tomar y lo primero es el tema de la compañía del anillo. Nosotros tenemos nuevas versiones de los héroes, ahora iremos con ellas, pero lo importante del concilio de Elrond es que yo puedo separar a los héroes de la compañía y los puedo mandar a sus lugares de orígenes. Los hobbits pues, se pueden ir a Bree o a la comarca, Gimli se puede ir a Erebor, Legolas se puede ir al Reino del Bosque y Boromir se puede ir a Minas Tirith. Entonces yo os recomiendo encarecidamente que separéis alguno de ellos. ¿Es obligatorio que yo lo haga? A ver, no es obligatorio que lo hagáis, ni mucho menos, pero os viene muy bien. ¿Por qué? Estos dos, cuando están en Erebor y en Minas Tirith, con cualquier dado, activan su nación y la avanzan en el marco político. Entonces nosotros presupongamos que empezamos la partida y la sombra tiene una tirada, bueno, una tirada normalita o pocha. El hecho de tener yo a Gimli en Erebor puede hacer que Gimli movilice a los enanos a toda leche y ponga a los enanos en guerra nada más empezar la partida. Y tú dirías, joder, pero entonces ¿no estaríamos dando nosotros la opción a la sombra a tener al capitán? Cierto. Vale, cierto, porque tendría acceso más rápidamente al rey brujo de Angmar. Pero vamos a ver después que la nueva versión de esta expansión del rey brujo es mucho más tentadora para el jugador de la sombra que ir con el capitán negro desde el principio. Sigue siendo una jugada arriesgada, vale, lo que estoy comentando aquí por una razón. Lo primero, sacar a ellos de la compañía supone que tú tienes menos corrupción que soportar. Por ejemplo, sacar a Boromir para nosotros significa 3 de corrupción, porque el anillo, el cuerno de Gondor no lo vamos a poder utilizar. Gimli duele menos, ¿vale? Porque al final de Gimli el hacha y arco lo puede activar Legolas. Aparte de que nosotros movilizamos las naciones y demás, la sombra se lleva un token por cada héroe que nosotros saquemos. Hasta un máximo de 2, cuidado. Esos tokens pueden ser o bajar en el marco político o mover Nazguls. Bueno, servidores, vamos a decir. Joder, pero si le das lo avanzado al marco político, le viene muy bien a la sombra, cierto. Pero a nosotros en realidad nos viene bien que entre Mordor en guerra rápidamente porque nosotros podemos activar a nuestros héroes de los elfos. Entonces yo creo que sí vale la pena separar alguno de los dos. Tened en cuenta que nosotros no decidimos si separamos o no hasta que no vemos nuestras cartas iniciales. Importantísimo esto, ¿eh? Entonces, yo que sé, empieza la partida y me sale Libre Mazarbul, pues macho, pues Gimli a Erebor, si es que es obvio. Empieza la partida y me sale la casa de los Enescales, pues bueno, me la Gondor automáticamente. Y como esto, cualquier otra cosa. ¿Y no recomiendas separar a los hobbits? Buf. A lo mejor si te sale Peco fue enemigos, pero si no, ni de coña, ¿eh? No te vale la pena. Es muy raro porque los hobbits en esta nueva versión tienen una alternativa de compañero que es muy potente y veremos después. Lo más importante tal vez de esta nueva expansión es el tema de los anillos élficos. Son diferentes en esta expansión, no simplemente cambian el dado que yo quiera, sino que encima tienen una acción extra. Y bueno, ni que decir, tiene que estar súper rotos. Los anillos élficos son muy buenos porque además tienen más de un uso si se cumple una condición. Y esos son pues los anillos obviamente de los 3 portadores que son Gandalf, Galadriel y Elrond. Ten en cuenta que nosotros cuando empezamos la partida obviamente tenemos que decir un guía y va a ser siempre Gandalf, ¿vale? Para nosotros aquí yo creo que no hay ninguna duda, pero el Gandalf de esta expansión viene con una pequeña diferencia, es que se llama el portador de Narya, que es anillo de fuego, y es que te da un dado extra. Claro, es que un dado extra, es que empiezas con 5 dados siendo la luz, es que es muy bestia. Vale, entonces obviamente siempre elegimos esta versión, es que ni de coña me cojo la otra. Ya, pues puedo ciclar cartas, a ver, sí, pero es que el quinto dado, uf. Si ten en cuenta que este dado, el dado que nos da Gandalf, tiene una versión de una de sus caras es un ojo. Entonces el dado al final, entre comillas, te puede traicionar.
No obstante, de los otros dos dados, que serían el de Galadriel y el de Elrond, bueno, lo de Galadriel en esta expansión es que no tiene nombre. O sea, esta tía es prioritaria para nosotros. Hay que ponerla a la mesa lo antes posible. No solo por el hecho de que puedas parar a la sombra, sino porque el anillo de Galadriel puede eliminar un ojo permanentemente. Entonces, bueno, lo de Galadriel está súper rota. Sin perjuicio de que mete muchísimo liderazgo y te permite reclutar bajo asedio. Es muy buena Galadriel y por eso Lorien es un peligro para la sombra. Finalmente el anillo del Ron no es que sea muy allá, pero nos viene muy bien para movernos dos veces en algún momento determinado al final de la partida y está un poco sobre todo para que rematemos. Entonces, como resumen, separar héroes es una buena idea y Gandalf, el portador de Narnia, es sin lugar a dudas nuestro guía. Sin embargo, con la sombra la cosa cambia, pero mucho. ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos unas nuevas versiones de héroes que se llaman héroes menores o servidores menores, que por ejemplo no permiten o no se consideran servidores de cara que por ejemplo aparezca Gandalf el Blanco. Sacar esos servidores a mí me da dados, que son Gothmog y el Balrog. Entonces hay muchas formas de salir con la sombra en esta expansión y eso está muy guay, sinceramente. No es como el juego base que casi siempre Saruman turno 1 es lo mejor. Entonces aquí nosotros tenemos bastantes opciones. He puesto 3 por poneros 3, pero he puesto 10 en realidad porque hay mil maneras de salir con la sombra. Tal vez la salida más típica, o yo creo que la salida más eficiente, porque más o menos la podemos controlar nosotros, es el Balrog más Saruman. Sí, es muy buena esta salida, porque son 2 dados extra, tú el turno 2 estás tirando 9 dados, que al final es nuestro objetivo con la sombra, tirar más dados. Y el Balrog es una amenaza tremenda para la luz, es que es súper fuerte el Balrog, pero súper fuerte. El problema de esta salida es que sale Saruman, entonces Gandalf el Blanco puede aparecerme. Otra forma de empezar la partida también es con Gothmog para iniciar ataques sobre Gondor, pero bueno, de eso hablaremos después en la victoria militar. Y la otra serie es por supuesto salir con el Rey Brujo más el Balrog, que esta es la mejor salida de todas, obviamente. Esta es la salida buena. Pero esa salida no podemos controlar a nosotros. Y tú dirás, vale, pero de todas las que has dicho, entonces yo con cuál me quedo, con cuál se considera que sería la mejor. Depende de la partida, literalmente. ¿Eh? Es que depende de tu tirada y depende de su tirada y depende de tus cartas. Una técnica que se utiliza mucho, por ejemplo, en esta expansión es denegar a Gandalf el Blanco. Vale, ¿y cómo lo hago? Para denegar a Gandalf, ten en cuenta que Gandalf el Blanco solo puede salir 6 servidores. La nueva versión del Rey Brujo no se considera un servidor, ahora iremos con él. Y el Balrog y Gothmog tampoco se consideran servidores. Entonces, entre comillas, yo podría estar tirando 9 dados contra la luz y él nunca tener la opción de sacar a Gandalf el Blanco. Esta opción es muy buena por una razón. Los anillos élficos, que nos dan sus dados, tienen una cara del ojo. Que obviamente sale un ojo, es un ojo para nosotros, literalmente. A la hora de tirar contra la compañía. Y entonces lo bueno es que ese dado ellos saben que puede haber una opción, o sea, hay un sexto, de que el dado les traicione y no haga nada y a nosotros nos favorezca. Y es una de las principales razones para denegar a Gandalf. La segunda opción, y tal vez la más importante, es el tema de aniquilar Rohan. ¿Vale? Si no está Gandalf protegiendo Rohan, es muy fácil que tú te cueles y destruyas a los Rohirrim antes de que se dé cuenta el otro. Entonces la técnica de denegar a Gandalf me la han hecho muchas veces, muchísimas veces. Veremos con la luz cómo hacemos para contrarrestarla. Y yo la he hecho muchas veces porque lo cierto es que es muy eficiente. Sin embargo, sí os tengo que decir que no hay mejor salida en esta expansión que el Rey Brujo. No hay mejor salida. Es una salvajada si tú empiezas la partida con este tío en la mesa. Claro, entonces, ¿cómo funciona este Rey Brujo? Si la compañía es revelada o se declara, tú puedes automáticamente reclutar al Rey Brujo. Esta versión del Rey Brujo es obviamente distinta respecto a Capitán Negro de Ammar, y es que esta versión lo que va a hacer es perseguir a la compañía. Y como se considera un héroe menor de cara a Gandalf, nunca puede salir Gandalf, aunque esté el Rey Brujo dando vueltas. Es súper fuerte. El Rey Brujo Señor de los Nazgûl en esta expansión es una salvajada. Es que es lo de bueno que es. No hay color. La paliza que le puedes meter al otro solo con este bicho. Veremos que tiene pues cosas malas obviamente, pero bueno, a priori sí os diría que la mejor salida para mí en esta expansión es la tercera, ¿vale? Yo tener 2 coronas, porque yo no necesito que esté en guerra Mordor para sacar a este tío o sacar a este. Y pum pum, meto a los 2 en la mesa y puff, la compañía ya puede ir con pies de plomo.
Pero de hecho dependemos un poco de nuestros dados porque, por ejemplo, si no declaro la compañía, no sale el rebrujo, que es algo muy malo, ¿vale? Que veremos después. No, yo no sé si va a salir o no. Ese es el problema. A lo mejor yo no lo pillo hasta el turno 4. A lo mejor no consigo revelarla hasta ese turno. Entonces, claro, ahí está el problema. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de la luz. Vamos a empezar a hablar de la luz, ahora que ya hemos comentado un poco los términos, bueno, un poco los conceptos generales del juego, los primeros movimientos básicos que yo creo que deberíamos tener en cuenta. Todo esto sumado a lo que ya dijimos nosotros en la parte del juego base. Y vamos a hablar del camino de anillo, vamos a hablar del camino de Frodo. Sí, deciros que antes de meternos en qué camino cojo, qué camino no cojo, es ¿cómo es eso de que hay nuevos compañeros? Bueno, pues os he hecho una tabla para que un poco lo podamos comentar, aunque es verdad que la tabla me ha quedado un poco pocha, no voy a mentir. Y es que esta parte de aquí no se ve muy bien. Pero bueno, este iría así y este iría así. Y estos hacen esto. Bueno, perdón por esta parte. Entonces, fijaros las diferentes versiones que tengo. ¿Qué me interesa a mí de las versiones? Lo de Gandalf ya hemos comentado. Vale, bueno, sí, deciros que el nuevo Gandalf no da dados de ataque, por ejemplo, y Gandalf el Gris, importante esto. Trancos, yo nunca recomiendo el Dunedain. Vale, es mejor el Montaraz porque te ocultas con cualquier dado con el Montaraz el juego base. El Dunedain es que los primeros dos movimientos va a 6, es la sombra siempre. A ver, sin más, para mí no vale la pena, no te voy a mentir. Es mejor para mí el Montaraz. Lo interesante está en las versiones del resto de compañeros. ¿Qué hace cada versión diferente? Yo los puedo separar como si fueran los hobbits. Si me entra uno de daño, pues puedo separar a Boromir de forma gratuita, por ejemplo. Me ve muy bien para movilizarlo. Sí comentar que lo importante de estos tres héroes es que el dado extra de ataque y de repetición solo lo hacen en sus reinos. O sea que yo empiezo la partida con Boromir en Gondor. Boromir solo me da el ataque extra en Gondor o en los Gilead. Pero no se ataca Mordor. Ojo, esto es importante. Ocurre exactamente lo mismo con Legolas y Gimli, solo en sus propias regiones dan ese dado extra de defensa. Esto lo hacen un poco cada que tiene sentido, para que tú no salgas directamente con Boromir y venga a reventar a Mordor desde el turno 1, que me parece también que eso es lógico. Y luego respecto a los hobbits, la única diferencia así importante para nosotros, aparte que salen en el norte, es que la nueva versión de los hobbits es que si quedan solo ellos dos en la compañía, solo ellos dos, puedes eliminarlos a cambio de eliminar una loseta estándar que haya salido. Entonces, claro, está muy bien porque tú imagínate que te mueves, sale la loseta de 3, te cargas a los dos hobbits y eliminas la loseta. A lo mejor te cargas un ojo que te haría mucho más daño. Entonces está muy bien esta versión de los hobbits. ¿Qué os recomiendo yo? Bueno, Gandalf de Guardián de Narnia, segurísimo, ¿eh? Este para adentro. Trancos montadas, yo os lo recomiendo muchísimo. Y luego respecto al resto de héroes, Legolas Hoja Verde siempre. Este no os lo recomiendo nunca. Porque ¿para qué voy a poner a Legolas yo en el Reino del Bosque? Sinceramente, es que ¿para qué? El Reino del Bosque es súper débil, es muy probable que la ciudad caiga. Y bueno, a ver, es verdad que tengo la opción de meter a Legolas y jugar, yo qué sé, Libro Mazarbul o Historia de una ida y una vuelta, pero sinceramente ¿para qué? Para eso cojo a Gimli. La cosa aquí está, bueno, el tema de hobbies yo creo que va a depender un poco de vosotros. Jugar partidas y me lo decís. A mí me gusta mucho la nueva versión que hay en la expansión, pero sí deciros que esta nueva versión no se separa, ¿vale? Si le entra daño. Y la habilidad que os he comentado es cuando solo quedan ellos vivos. Entonces no siempre va a pasar, es muy difícil que ocurra a veces porque algunas veces haremos aleatorio cuando matamos a un héroe. Entonces, bueno, a lo mejor me sale el hobbit y ya no vale para nada su compañero. Pero yo creo que la cosa aquí está entre estos dos, ¿vale? Entre Gimli y Boromir, que es qué versión voy a coger de ellos dos. Yo creo que alguno de ellos debería ir a sus regiones a defender. Entonces, claro, poner a Gimli desde el principio de la partida en Erebor defendiendo, es que no tiene color. No hay parangón en comparación con el juego base, porque tú sabes que está ya Gimli ahí molestando la sombra. No solo es un héroe que defiende ahí, sino que encima moviliza a los enanos. Entonces, a lo mejor la sombra, mientras está empezando a subir hacia arriba, se encuentra que Gimli ha movilizado a todos los enanos. Y de pronto hay un ejército en Erebor que puede defender no solo Erebor, sino también Valle o el Reino del Bosque. Y bueno, aquí os marca un poco lo de si avanzan las naciones o no avanzan las naciones. Y cuándo lo hacen y cuándo no lo hacen. Así que bueno. Entonces ahora sí, hablando del camino de Frodo.
No voy a contar nada nuevo respecto al tema del viaje. Sí deciros que el camino verde, que es el camino que viene por aquí, que nosotros ya nos conocemos, por supuesto, del juego base, que llega hasta Minas Morgul, y el camino azul, que viene por aquí, son nuestras opciones realistas, ¿vale? Cuando nosotros intentamos llegar hasta Mordor, por lo que dijimos ya en el juego base, y es la cantidad de movimientos que hay. Es que no hay color, ¿vale? Es que ni de coña voy por Rohan y ni de coña voy por Gondor, ¿vale? Es que es una tontería. Voy a perder mucho tiempo. En el juego base, yo dije, Moria siempre es una buena alternativa, porque es un paso menos. Entonces Moria en realidad a mí me interesa. En comparación con otros movimientos, como puede ser por ejemplo el del norte, ¿vale? Que es un movimiento más. Pero, en esta expansión está el Balrog. Vale, pero ¿qué hace el Balrog? Bueno, el Balrog se pone en Moria y nos campea en Moria. Si tú pasas a través del Balrog, te declaras sobre el Balrog, eres revelado sobre el Balrog te mira mal, lo que sea, el Balrog te saca una loseta. Eso significa que si a nosotros nos revelan en Moria, nos cascan 2 losetas. No solo eso, sino que cuando salgas de Moria, te cascan una tercera. Entonces, cuidado con Moria. Muchísimo cuidado con Moria. Puedes palmar la partida, ¿eh? Así te digo, ya en el juego base, te puede salir muy mal declararte en Moria. En esta expansión te auguro una partida que no vas a olvidar, ¿eh? Como te pide memoria o te declara esto allí. Es que la vas a pasar canutas luego en la partida, porque desde luego el jugador de las sombras, si tienes desde frente, te va a cascar el Balrog y te va a perseguir hasta el fin del mundo, si hace falta. Entonces yo creo que en esta expansión, la prioridad es el norte para nosotros. Ojo, a ver, cuidado. Sí que es verdad que el norte nos viene muy bien, porque sabemos que aquí no va a estar el Balrog, y si está el Balrog, la sombra tiene que gastar muchas acciones. Pero sigo pensando que el Moria es la mejor alternativa. No obstante. Cruzamos Moria si no ha salido el Balrog. Entonces, claro, un jugador de la sombra, que sea mínimamente decente, te va a cascar el Balrog nada más empezar la partida. ¿Vale? ¿Por qué? Porque para empezar nos deniega un movimiento. Si es que ya solo por eso el Balrog vale la pena. Y es verdad que el Balrog cuando sale movilizados enanos y movilizados a los elfos, que eso lo veremos después, pero la cosa es que a nosotros nos deniega un movimiento y es súper peligroso a cruzar Moria con el Balrog. Pero si la sombra se despista, o la sombra no tiene una tirada buena, o la sombra no se da cuenta o prefiere hacer otra cosa, nosotros cruzaremos Moria lo antes posible, ¿vale? Lo antes posible. Hay que salir por aquí lo antes posible, ¿vale? No os demoréis a la hora de moveros en esta zona, porque lo podéis pasar, pero que muy mal. ¿Que el Balrog está en la mesa? Bueno, pues mira, entonces lo aceptamos en nuestros corazones y vamos por el norte. Muy mal tiene que haber empezado la partida para que, estando el Balrog en la mesa, tú sigas queriendo cruzar Moria. Muy mal tiene que haber empezado la partida. Entonces lo he dicho, nuestra prioridad va a ser el camino del norte, a menos que la sombra nos permita ir por Moria. Vale, porque si no, como nos casquen el Balrog, más, no sé, más el Rey Brujo, más algo así, pues es que la partida ya va a ser corrupción para la sombra y lo vamos a pasar mal, ¿eh? La sombra, tener en cuenta que en esta expansión es especialmente buena con la corrupción, más que con la guerra. Entonces, bueno, mal negocio para nosotros. Bueno, dos cosillas a tener en cuenta. Es verdad que, hay que correr, ¿vale? Ojo, hay que correr. Lo que habíamos comentado, ¿verdad? Hay que llegar más o menos temprano a Mordor, etcétera. Pero en esta expansión no. Hay que llegar temprano, pero cuidado. Cuidado al correr. Vale, cuidado al correr porque en cuanto tú te declares o tú te rebeles, y te van a cascar al Rey Brujo encima de ti. Entonces, reza para que el Rey Brujo aparezca tarde. Pues si empieza la partida, imaginaos, me empiezo moviendo, pum, y me caza el Rey Brujo aquí, ya la cosa va chunga. Pero claro, que es azar, eso nosotros no lo podemos controlar. Entonces, si el Rey Brujo ya está sobre mí, ni de coña voy por Moria ya ni de broma, ¿vale? Porque el Rey Brujo cicla cartas de personaje cuando está sobre la compañía. Juega una carta y roba otra. Entonces el Rey Brujo es súper abusivo en esta expansión contra la compañía. ¿Cómo me quito al Rey Brujo? Hay solo 2 formas de quitarme al Rey Brujo, señor de los Nazgûl. O que te revele, por ejemplo, si me revela y yo me pongo en el 2, por ejemplo, el Rey Brujo no se mueve conmigo. O que yo me declare en un baluarte, ¿vale? Que para mí me viene muy bien porque me curo. Entonces, no te quedes quieto, o sea, tampoco te digo que corras a lo loco, pero no te quedes quieto sobre el Rey Brujo, porque el Rey Brujo va a ciclar sobre ti si tiene oportunidad. Entonces es mejor muchas veces que te revele el Rey Brujo, te comes una loseta, lo aceptas, macho, lo aceptas y ya está, te comes la loseta pero esquivas al Rey Brujo, ¿vale? Porque si no,
El jugador de la sombra, como tiene una tirada más o menos decente, de espadas o palantirs, es que te va a ciclar el mazo, ¿eh? Y no veas tú cuando llegues a Mordor y a la sombra le quedan 5 cartas de personaje y tú tienes que robar todavía 15. Así que lo dicho, corre Frodo, pero con cabeza. Lo que ya hemos comentado, Moria es ultra peligrosa en esta expansión. Súper peligrosa. Si nosotros no podemos atravesar rápidamente Moria, no vamos por el norte, ¿vale? Automáticamente. Es que ni os lo penséis. Porque te puedes quedar atascado en Moria y bueno, se acabó, ¿eh? Se acabó tu game automáticamente. Os pondré por aquí una partida para que echéis un ojo qué ocurre cuando os cazan en Moria o cómo se lo pasa de bien la sombra cuando eso ocurre, para que veáis, ¿vale? Para que veáis nada como un ejemplo vivo para poder demostrarlo. Sí decir que nosotros cuando empezamos la partida, como tenemos la opción de separar héroes, es verdad que puede salir una tirada a mí más o menos decente, en la que yo tenga la opción de coronar a Aragorn. Depende de cómo quieras jugar la partida. Vale, también te tengo que decir. Pero tú ya partes con un quinto dado, porque al final andas te da un dado extra. ¿Hasta qué punto quiero coronar yo a Aragorn? Aragorn turno 1, mantengo lo que dije, y es que Aragorn turno 1 es muy bueno. Vale, muy bueno y muy pesado para la sombra. Pero, si nosotros hemos empezado la partida, colocando por ejemplo, imaginaos, a Gimli en Erebor, y nada más empezar la partida, yo puedo coronar a Aragorn. Voy a ralentizar mucho mi salida con la luz, ¿vale? Voy a ir mucho más lento. Y la sombra en esta expansión es más reactiva que activa. Entonces al principio de la partida la sombra va muy despacio a la hora de movilizar ejércitos y demás. El sexto dado, que tendríamos aquí con Aragorn, nos vendría muy bien. Pero si nosotros planteamos la partida de esta manera, sacando Aragorn al principio, yo os recomiendo que Aragorn huya de Minas Tirith. Vale, nosotros lo coronamos, que no me parece mala idea, y lo dejáis colocado aquí, en este, ¿vale? Que aquí no hay ningún tipo de peligro sobre Aragorn. Y Aragorn, pues bueno, pues que Aragorn espere a los muertos del Sagrario, literalmente. Pero si os prevengo a coronarlo, o sea, sí que insisto, ¿vale? Que coronarlo es una buena opción, pero sí que tengáis cuidado al coronarlo, ¿vale? Depende de cómo queráis jugar la partida, porque está muy guay el tema de separar héroes, pero yo pierdo corrupción en la compañía. Si además yo me quito a Aragorn y pierdo todo el primer turno del juego para meter a Aragorn, no solo le pierdo a él, sino que pierdo la capacidad de ocultarme, que contra el Rey Brujo es importante, y sino que además pierdo posiblemente 6 de corrupción, porque al final Aragorn tapona 3 más 3 de acelas. Entonces, es una apuesta, ¿vale? Es una apuesta arriesgada. Coronarlo es buena idea porque al final yo tengo un dado extra permanentemente mientras esté vivo y realmente si nosotros queremos, Aragorn no va a morir. Pero el lado negativo es eso, ¿vale? Que luego de cara a la corrupción, claro, la compañía se va a ver muy resentida. Esta expansión trae algunas cartas para la sombra que son muy tochas, ¿eh? Las comentaremos más despacio después. Pero algunas cartas que, como te las casquen, tienes que parar. Vale, te las tienes que quitar de encima. Algunas ya las conocemos, como por ejemplo Agotados por el esfuerzo, que es una carta terrible de narices. Y otras 3 o 4 cartas que hay en el juego de cara a la sombra. ¿Por qué me interesa pararme? Por el tema de curarme, ¿vale? Que curarme es importante. Sabemos que esta expansión, el juego va más despacito, entonces pararme no es tan mala idea. Vale, no es tan mala idea. No digo que pararse sea obligatorio, pero si nos han puesto encima Capitán de la Desesperación y agotado por el esfuerzo, macho, tienes que parar, ¿vale? Tienes que parar. Tienes que parar por una razón. La sombra va a seguir ciclando cartas sobre ti y va a empezar a buscar esas cartas. Pues esos agotados, la loseta roja de Yararaña y otras que nosotros ya conocemos. Entonces, quitarme al Rey Brujo de encima, impedir que siga acercándome cartas o quitarme algunas cartas que ya me ha colocado es súper importante. Entonces, no digo que sea obligatorio parar, digo que depende de la partida y como está la partida, parar puede ser muy buena idea. Eso me lleva al tema del camino de Moria, ¿vale? Que eso es un problema para nosotros. Entonces, ¿tendríamos la opción nosotros de ir por el camino amarillito este que son 12 pasos? Ni de coña. Vale, o vamos por Moria o vamos por el norte, ¿vale? Pero ni de coña hacemos ninguno de los otros 3 caminos que vemos en el mapa, ¿vale? Ni de coña. Es que no hay opción a que eso ocurra. Si tenemos la desgracia de que empieza la partida, me cago todos por todo el esfuerzo y me cascan al Balrog, pues tienes 2 opciones. O rezas, que no te cacen a través de Moria,
y te declaras directamente en Lorien, porque, y esto es importante que tengamos en cuenta, si yo me declaro a través de Moria sobre Lorien y sale una loseta, porque el Balrog me saca loseta, aunque yo me declaro en un baluarte, y esa loseta tiene el revelar se ignora, ¿vale? Entonces, tranquilidad. Yo me puedo crear directamente en un baluarte a través del Balrog. ¿Cuál es el problema de no ir por Moria? Que ¿cómo te quitas las cartas? Es que tu única opción es Valle. Opción realista, quiero decir, porque Reino del Bosque son 2 movimientos menos para nosotros. Es 1 más 2 salir del Reino del Bosque. Valle es nuestra mejor alternativa. Y Valle, en esta expansión, la sombra va lenta atacando y los surniños no suelen atacar Valle al principio de la partida. Es raro que la sombra vaya aquí directamente, a menos que te vea las intenciones. Por tanto, parar creo que es una buena idea. Y luego nosotros, en esta expansión, tenemos a un nuevo compañero, que es Sméagol. Comentar una cosa de Sméagol, ¿vale? Sméagol se considera que tiene el liderazgo de tu mayor héroe. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, a Gandalf en la compañía, Sméagol tiene liderazgo 3, o sea, Sméagol puede taparme un 3. Pero, si Sméagol sale y Gandalf es el guía, pierdes a Gandalf de guía. O sea, automáticamente Sméagol es el guía y tú pierdes el dado de Gandalf, hasta que Gandalf vuelva a ser el guía. Entonces, ojo con eso, ¿vale? Tengámoslo en cuenta. Lado positivo de Sméagol entra en la partida con 2 losetas, que son la cara de Sméagol. Y además Sméagol tiene en esta expansión una nueva carta que se llama Tú conoces el camino, que te da 2 losetas extra con su cara. Las losetas de Sméagol no nos hacen nada. Entonces hay potencialmente 4 losetas que no son ni ceros, es que no nos hacen nada automáticamente. Entonces Sméagol nos viene muy bien, ¿vale? Para claro que salga o no es aleatorio, obviamente, pero nos viene muy bien, no desesperemos si aparece. 2 cosas negativas tiene Sméagol. La primera es que yo no me puedo declarar un baluarte de la luz si está Sméagol. Lo pierdo automáticamente. Sméagol desaparecería porque no se atreve a meterse en esos baluartes porque sabe lo que pasa. Lo sabe perfectamente el Reino del Bosque, que lo tuvieron ahí cautivo mucho tiempo. Entonces él huye. Y el otro lado negativo de Sméagol, cuando Sméagol muere o Sméagol desaparece, Sméagol vuelve, pero siendo Gollum. Entonces aparece una carta que se llama Y lo tendremos, que es la carta opuesta a la cota de Mithril. Cuando salga una loseta en Mordor, la sombra puede resacar una loseta. Peligrosísima esa carta para nosotros, pero peligrosísima. La carta de Y lo tendremos, tenemos que eliminarla, como sea, Es que te puede costar la partida. Pero al final tú, imagínate, estás en Mordor, haces un movimiento, te sale un azul, pum, te casca Y lo tendremos y te sale una roja y estás donete automáticamente. Eso es lo malo de que te parezca Sméagol, ¿vale? Que al final le da esa opción a la sombra de resacar losetas, pero quitando esa parte, pues Sméagol es genial. Al final él me da potencialmente 4 losetas que no hacen nada, 4 losetas de 11 que me voy a comer a priori, en el peorosísimo de los casos. Entonces nos viene súper bien. Así que bueno, como resumen diríamos que nos interesa ir por Moria porque son menos pasitos. Y en caso de que la cosa se me complique mucho, esté el Balrog y demás, nosotros iremos por el norte. El problema de ir por el norte es que hay ciertas cartas, que como ponemos aquí del segundo desayuno, hay ciertas cartas que, pues macho, te las vas a comer, ¿vale? Y aparte nosotros sabemos perfectamente lo que ocurre en el camino del norte. Aquí va a haber una batería de Nazguls, uno detrás de otro, esperándonos para meter rerolls. Que esto nosotros ya lo sabemos del juego base. Bien. En esta expansión, como ya hemos comentado, tenemos 2 principales protagonistas, que son el Rey Brujo de Angmar y Galadriel. De lejos, el mayor problema para la compañía es el Rey Brujo, porque el Rey Brujo es muy fuerte. Vale, tener en cuenta que cuando estás sobre la compañía, da un reroll. Es que ese es el problema, ¿vale? Porque tú te declaras con la compañía, que lo hacíamos en el juego base, ¿verdad? Yo me declaro para escapar del Nazgûl. Pero claro, es que aquí yo si me declaro, el Rey Brujo me persigue. Si me declaro, ojo, no se me revela. Entonces, bueno, rezar, ¿vale? Rezar para que no revelen al principio de la partida. Y si eres el jugador de la luz, pues, o sea, el jugador de la sombra, bueno, pues ser un poco inteligente y guardarte una corona, ¿vale? Guardarte una corona, a ver si puedes cascar al Rey Brujo desde el principio de la partida. Si lo podemos esquivar o lo podemos retrasar, hacerlo, ¿vale? Porque si no, el otro jugador, como yo he demostrado en muchas partidas, os va a estar cascando cartas una detrás de otra, buscando, pues eso, agotados por el esfuerzo, el Capitán Negro dirige, el ataque de los Nazgûl, la búsqueda de los Nazgûl, etcétera, ¿vale? Vas a pasarte un camino duro. Entonces hay que intentar esquivar a este tío como sea, ¿vale? Que tenéis pues un ejemplo. Nosotros estamos con la compañía
Y pues aquí en estas ocasiones es mejor, no digo forzar el movimiento, pero muchas veces en realidad sí, ¿vale? Es mejor hacerlo para nosotros escapar del rebrujo como sea. Aunque sea para evitar que la sombra cicles, que ese es el problema, ¿vale? Que al final la sombra encuentra las cartas que necesita. Y si nosotros se lo permitimos, para cuando lleguemos a Mordor, pues a lo mejor están las 4 setas rojas, ¿sabes? Y a lo mejor tú has metido una. Y buf, ya no te apetece tanto el camino de Mordor. Todo bueno, muy peligroso el Rey Brujo, ¿vale? Así que quiero que esto quede muy claro de esta expansión, y el Rey Brujo es peligrosísimo. Por otro lado, la otra gran protagonista de esta expansión es Galadriel, ¿vale? Que la hemos comentado ya un poco por encima, y es que Galadriel está súper fuerte en esta expansión. La de veces que me he estampado contra Lorien yo. Bueno, es que eso tienes que ir a mis partidas. La de veces que me he estampado en Lorien, porque Galadriel te para. Que es una tía que entra, da 3 de liderazgo a los elfos y puede reclutar bajo asedio. Claro, entonces, puff, está súper fuerte. Es como Dain en la expansión de Reyes, que Dain también puede reclutar bajo asedio y Deneth en algunas circunstancias. Buenísima, pero buenísima, buenísima. No solo eso, sino que encima, cuando sale un ojo en la búsqueda, tú puedes eliminar el anillo de Nenia, que es el anillo de diamante de ella, para cargarte ese ojo para siempre. Y sacas otra loseta. Entonces, claro, imagínate, tú estás en Mordor, sale un ojo, que te hace 5 de daño, y dice Galadriel, me la suda. Pum, me cargo ese ojo, y que la sombra te saque otra loseta. En esta expansión hay una carta que se llama los anillos élficos, juraría que es el nombre en sí mismo, en el que tú puedes recuperar esos anillos élficos. Entonces, a ver, pues qué decir, ¿no? Entonces, claro, el objetivo de la sombra es matar a esta tía antes posible, y nuestro objetivo es defender lo máximo posible, porque es muy, muy buena. Bueno, algunas cartas con las que tenemos que tener especial cuidado. Y aquí las tenemos. Algunas ya las deberíamos de conocer, ¿verdad? Nosotros conocemos Agotados por el esfuerzo, que cuando está en juego, pues cada héroe que muera en la campaña te quita una carta. Y Clima Cruel. Terrible, Clima Cruel, Dios mío, Clima Cruel. ¿A cuántos de nosotros no nos han roto la partida por esta carta? Hay 2 cartas extra en la expansión, y la primera es esta, ¿vale? Ojo con esta carta. Vale, Capitán de Desesperación es... Uf, es la carta estrella de la sombra, es la mejor carta de la sombra de esta expansión. ¿Qué hace esta carta? ¿Por qué la estoy nombrando tanto? Fijaos lo que dice. Mientras no esté con la compañía, cada acción de espada se convierte en un ojo. ¿Cuál es el problema de esta carta? Es que nosotros cuando jugamos con la luz, como ya sabéis, tenemos que ser un poco reactivos, tenemos que esperar a ver qué hace la sombra, cuando me interesa morir a mí, y entonces nosotros con esta carta perdemos justamente esa ventaja. Yo ya no puedo esperar. No puedo esperar porque yo si espero, los dados de espada se convierten en ojos. Es peligrosísima esta carta para nosotros. No solo eso, sino que fijaos cómo la elimino. Tengo que declararme un baluarte, o que solo quede Gollum en la compañía. Peligrosísima esta carta, pero peligrosísima. Es terrible la de Capitán de Desesperación. Bueno, de hecho, bueno, es que te puedes desesperar si te cascan esta carta desde el principio de la partida, porque la jodiste. O sea, te tienes que volver a Rivendell o vamos, o llegar hasta lo ir antes posible. Esta carta hay que eliminarla, ¿vale? Como sea. Si empiezas, bueno, sí, obviamente si comienza los primeros compases de la partida, ¿vale? Si esta me la cascan al turno 7 ya me la suda. Pero si esta me la cascan al turno 2, buf. El problema es eso, que nosotros no podemos esperar, que ese es el problema de esta carta. Y la otra, que es la de las puertas están cerradas, no es tan dañina, ni por dicho muchísimo menos, pero es interesante porque si tú te mueves a través de o sea, es declarado o te revelan a través de un baluarte de la sombra, pueden descartar esta carta y te cascan otra loseta. Y eso la puedes descartar con un dado de acción cualquiera si está Gandalf o Gollum o con una voluntad del oeste. Entonces, claro, yo me declaro, imaginaos el peor escenario. Me revelan en Moria y está el Balrog. Y esta carta está en juego. Me sacan 3 losetas. Una por Moria, otra por el Balrog y otra por las puertas están cerradas. Y cuando salga de Moria, pum, otra loseta. Entonces esta carta es súper peligrosa. Vale, que la sombra jugará obviamente cuando esté Gandalf y nosotros le intentaremos eliminar. Sí, pues sí está Gandalf en la partida. Aún así, contra todos estos ardides de la sombra, nos resta a nosotros una ventaja, que es una carta nueva de esta expansión. Esta es la mejor carta de la luz, ¿vale? De esta expansión, que es Viento del Oeste. Esta carta es... ¿cómo decirlo? Tú puedes descartarte cualquier carta de Viento de la mesa. Puedes eliminar, por ejemplo, Capitán de Desesperación, por deciros algo, o Agotados por el esfuerzo. O sea, con esta carta a mí me evita parar, por ejemplo. Importantísimo esta carta. Pero cuidado, que aquí no acaba la cosa. Si la sombra no tiene cartas en la mesa,
puedes mirar las cartas de la mano de la sombra y eliminar las que tú quieras. Vaya risa esta carta. Esta carta es Dios. Es que le ves la mano a la sombra. Sabes qué cartas de batalla de combate, sabes qué cartas de evento se vienen y sabes qué cartas de personaje va a tener contra la compañía. No tiene nombre lo de esta carta, lo buena que es. Buenísima. Es que es buenísima. Porque puedes eliminar lo que te da la gana. Puedes eliminar, y lo tendremos de Gollum, puedes eliminar el conocimiento de años élficos, por ejemplo, que es otra carta que tiene la sombra, Capitán de Desesperación, que sería nuestro objetivo principal, también te digo. O incluso le miro la mano y le quito Clima Cruel. Y ya sé que no tiene Clima Cruel. Es una locura esta carta, es buenísima. Es buenísima. Vamos, es que no tiene nombre, es la carta más fuerte de todo el juego, de todas las expansiones que hay. El tema de que tú le veas la mano al rival, no tiene color. No tiene color, buenísima esta carta. Pero sí deciros que jugarla con cabeza. Porque si el juego de la sombra tiene 2 dedos de frente, intentará bloquear lo antes posible tu vista sobre sus cartas. Con Grima Lengua Serpiente, curioso, ¿verdad? Esa carta que es inútil, pues fíjate, en esta expansión tiene utilidad y es bloquear Viento del Oeste. Pero bueno, muy buena carta, ¿vale? Yo creo que a lo que voy es que no vale la pena que esperéis mucho. Si os sale al principio de la partida, jugarla. Vale, jugarla para ver si le podéis quitar algo de la sombra. Pero no esperéis mucho porque al final la sombra te la va a bloquear. A menos que quieras literal decir, vale, me voy a guardar para quitarme Capitán. O me la voy a guardar para quitarme Agotados. Y así pues no paro esta partida. Entonces bueno, tremenda esta carta. Bueno, ¿qué ocurre cuando llegamos a Mordor? Supongamos que ya por fin lo hemos conseguido y hemos llegado a Mordor. Sí deciros que en Mordor va a ser la cosa más fácil, prometido. Más fácil al menos que en el juego base. Porque el problema que nosotros tenemos en esta expansión no es literalmente los saltitos en Mordor, sino que es el viaje. Vale, porque durante el viaje me va a estar persiguiendo el Balrog, me va a estar persiguiendo el Rey Brujo, me va a estar persiguiendo los ejércitos y los Nazgûl. O sea, bueno, que le cae una a la compañía tremenda. Entonces, es importante que nosotros lleguemos más o menos sanos hasta el Monte del Destino y con héroes, ¿vale? Sí que os lo recomiendo. Aún así, nosotros mantenemos lo que dijimos en el juego base. Me muevo antes que hacer nada en Mordor porque tiene prioridad moverme. Es mejor moverme yo sabiendo que hay una loseta roja menos que jugármela que la sombra me casque otra loseta. Lo comentado. Smigol es especialmente bueno, ¿vale? Con algunas cartas, que hay cartas nuevas de curación que la comentaremos. Y nosotros sabemos que Gollum es muy bueno para ayudarnos, pero también Gollum es un poco traicionero en nuestra expansión, porque tiene y lo tendremos, ¿vale? Que es la carta que he comentado antes, que es la versión opuesta de la Cota de Mithril. Por tanto, podrían resacar una loseta que sea positiva para nosotros. Y bueno, ten en cuenta también lo que hemos comentado antes, Galadriel puede eliminar ojos, importantísimo eso en Mordor si conseguimos que Galadriel esté viva en estos momentos de la partida. Y sí que nos interesaría tener héroes, ¿vale? Que es algo que decíamos en el juego base, que con 2 héroes, 2-3 nos llega. Aquí ir con varios héroes nos interesa, porque a lo mejor Boromir y Legolas metaponan estas dos, los hobbits eliminan la tercera loseta y Gollum remata con 2 losetas. Entonces, claro, es más sencillo la llegada al final de Mordor. Pero bueno, igualmente lo que hemos comentado, ¿no? Aquí se mantiene lo que dije en el juego base. Bien. Algunas cartas de interés o de alto interés para nosotros. Toma, batería de cartas. Bueno, aquí hay algunas cartas nuevas, ¿vale? Que son estas dos, ¿vale? Conoces el camino, que son las losetas de Smigol que he dicho, y caminos secretos, bueno, caminos seguros, perdón, en la oscuridad. Fíjate tú la cosa con la vara de mago. La vara de mago que nosotros cuando estamos jugando el juego base nunca sabemos si jugarla o no, por el tema de decir, joder, saco a Gandalf o no saco a Gandalf el blanco. Aquí es obligatorio, ¿vale? Si te sale vara de mago, pum, la juegas. Es que aquí no hay nada que pensar, ¿vale? Porque nos evita que nos pueda revelar la sombra al principio de partida, que sabemos que es algo que no queremos. Vale, no queremos porque aparece el Rey Brujo y no nos interesa. Así que si te sale esta carta, la juegas. Vale, así te lo digo, ¿eh? Es que la juegas, ni te lo pienses. Tanto Tú conoces el camino como Caminos en la oscuridad son muy buenos los dos. Especialmente la de Caminos seguros, ¿vale? Porque eliminamos, no volveremos y eliminamos la de Wizardgate, ¿vale? Que es la que he comentado antes yo, que es el acote de Mithril para la sombra. Bueno, quiere deciros de acote de Mithril, ¿no? Nuestro salvavidas. Y por supuesto hay otro camino de la canción de Bilbo, son curaciones gratis, vamos a decir, o curaciones seguras sobre todo. Sabemos que aquí hay 3 de corrupción que nos vamos a cubrir 100%. Entonces bueno, obviamente hay otras cartas también de curación como Acelas y demás que ya conocemos, pero bueno, yo creo que esas son las más
interesantes a comentar en esta expansión. Bueno, hasta ahí estaría el camino de anillo. Podría contar mucho más, pero tampoco quiero expandirme más. ¿Vale? Solo simplemente quiero complementar lo del juego base. Hablemos entonces de la victoria militar en esta expansión. Vale, cuidado con la victoria militar en esta expansión por una razón. Hay un par de cosas bastante negativas que habremos, pero bueno, lo primero es que tiene que haber algunas condiciones. No necesito a Aragorn, yo al principio de la partida, pues yo tengo 5 dados. Entonces, el hecho de que yo tenga a Boromir o Gimli, por ejemplo, que obviamente nosotros empezaríamos con estos dos fuera, es que estos dos movilicen sus naciones. Y a esperar, así te lo digo, ¿vale? A esperar el momento a que nosotros podamos salir, esperar a ver si consigo a Gandalf el Blanco, esperar a ver si la sombra pierde el tiempo con el Rey Brujo, esperar a ver si puedo conseguir a Aragorn y demás. Sí que, lo que hemos comentado, ¿no? Sí que es importante conseguir esos 5 o 6 dados, o ese dado extra, mejor dicho, con Gandalf o Aragorn, pero que nosotros tenemos ya salida preparada, ¿vale? Que eso es lo bueno que tiene esta expansión, que tú ya puedes empezar preparando, por ejemplo, a Gondor. Es que Boromir desde el turno 1 te puede movilizar a Gondor, y con 3 dados lo tienes en guerra y ya estás reclutando. Pero os advierto una cosa al atacar aquí en esta expansión, y es que la sombra es súper rápida reaccionando en esta expansión, y la sombra además es muy lenta atacando en esta expansión, mucho más lenta por el tema que hemos comentado de la corrupción. Entonces, cuidado cuando ataquemos, ¿vale? Cuidado cómo os organizáis con el ataque, ¿vale? Porque os puede salir muy mal. Nosotros en el juego base sabemos que a ver, no es que esperase la opción, pero que esperar a veces nos viene muy bien, a ver si la sombra tiene una mala tirada. Pues lo he dicho, no, venga, capturo Montegundabad, me asiento en el norte y voy a esperar a ver un turno 2 a ver si la sombra tiene una mala tirada. En esta expansión eso es muy complicado, por lo que vamos a ver ahora. Y es la parte de abajo, ahora voy con lo de arriba. La parte de abajo, en cuanto en esta expansión consigamos un punto de victoria, solo un punto de victoria, pum, la sombra puede sacar a la boca de Sauron. Entonces la sombra te puede tirar 10 dados. Entonces hay que ser muy rápido atacando con la luz en esta expansión. No me puedo dormir, ¿vale? Que es algo, por ejemplo, podríamos permitirnos, entre comillas, en el juego base. ¿Cuál es la forma principal de conseguir esto? Es movilizar a Gondor y a los enanos. Es verdad que tienes la opción de movilizar a Legolas, porque también puedes decir, bueno, también me saco a Legolas ya que estoy. Y también movilizo a los elfos. A ver, sí, pero bueno, yo te digo una cosa. El pool de los elfos es muy flojo y Erebor empieza con un ejército muy potente. Igual que empieza Minas Tirith con un ejército decente, como para realmente amenazar a la sombra. Entonces nuestro punto de partida sale desde Gondor y desde los enanos. Y bueno, pero lo que decimos siempre, ¿no? Esperar también a que la sombra la cague. O la sombra juegue mal. O la sombra tenga una mala tirada. Lo que nosotros ya conocemos, ¿vale? Que eso ya lo sabemos del juego base. En ese sentido la cosa no cambia. Ahora bien, ¿cómo me lo monto con el tema de por ejemplo, ataque desde el sur? Bueno, nosotros sabemos que tomar el río es súper fundamental. No me voy a parar en esto porque lo expliqué y yo creo que está bastante bien explicado en el juego base. Sabemos que tomar el río es fundamental por una razón. Al final, desde el río nosotros tenemos acceso hacia el norte, hacia Mordor y hacia los sureños. Sí deciros, lo que he comentado antes, es que la sombra es más reactiva en esta expansión y no va tan a cuchillo, especialmente con naciones donde sabe que hay héroes. Pero lo bueno de tener a Boromir ya aquí movilizando a Gondor es que al final Boromir tiene acceso a Azure Knight. Es una carta que nosotros ya conocemos, por supuesto, del juego base, y que en cualquier momento Boromir le puede hacer el lío a la sombra, que es algo que tiene que tener mucho cuidado jugado a la sombra. Que Boromir al final es una amenaza muy grande, porque va movilizando Gondor y demás, pero claro, tú tienes que movilizarlo. No esperemos tampoco aquí que de pronto Boromir te mande un ejército gigantesco por Mordor. Hay que ir haciéndolo poco a poco y que la sombra sepa que la amenaza siempre va a estar ahí. Algo que ocurre también con el norte, ¿no? Que al final Gimli puede preparar fácilmente a los enanos y pum, marchar a defender el valle y pues mandar una parte del ejército a lo mejor a defender el reino del bosque o bueno, o simplemente prepararse un ejército de aquí. Sí os recomiendo con Gimli marchar por aquí, hacia Montegundabad, ¿vale? Yo os lo recomiendo. Montegundabad es indefendible para la sombra, pero indefendible, sobre todo en esta expansión. Entonces la mejor opción de Gimli en realidad es conseguirme 3 puntos arriba y a lo mejor que Boromir remate con Lejano Harad, por ejemplo. Con lo cual nosotros tenemos unas muy buenas alternativas al principio de la partida, porque tanto Erebor como Minas Tirith nos puede preparar ejércitos y nosotros sabíamos, ¿verdad?, que lo habíamos dicho en su día, que los ejércitos de la Salud generalmente parten de estas dos facciones.
Entonces, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Vale, si nosotros estamos viendo el mapa principalmente. Y sí advertiros de una cosa. ¿Por qué os digo que con Gimli ataquéis aquí cuando nosotros decíamos que Moria es vulnerable y también los de Guldur? Al final el ejército de Guldur o avanza hacia el norte o se gira por Lorien. Por lo que he comentado antes, un jugador que sea medio experimentado en esta expansión se lo va a pensar contra Lorien. Solo va a atacar Lorien cuando sepa que puede reventarla. Entonces el ejército de Guldur generalmente espera, no suele iniciar el ataque al norte y tampoco el ataque a Lorien. Una jugada muy buena con el ejército de Guldur, de hecho, es bajar a por Abismo de Agen. El problema que hay en esta expansión es que hay dos cartas que potencian tanto a Moria como a Dol Guldur sin perjuicio del Balrog. Y lo respecto al tema del sur, que ahora iremos con lo demás, el tema del sur es peligroso. Hay que ver cómo se mueve la sombra en Mordor, ¿vale? Eso sí que lo tengo que decir. El hecho de que tú tengas aquí a Boromir al principio de la partida va a hacer que el de la sombra se lo piense. A ver, sí es verdad que hay gente que va muy YOLO, pero ya sabiendo que Boromir está en Minas Tirith y que tú ya estás empezando a movilizar la nación, no van a salir los 20 orcos de aquí, ¿vale? Seguramente. Que la gente tampoco es tonta. Y los sureños van a estar en Umbar o van a estar por West Harandor. No se van a animar hasta que no aparezcan los corsarios, posiblemente. Ahí es donde entras tú. Vale, entras tú esperando en el río, con un ejército decente. Y a ver si sale con corsarios, me ataca Dol Amroth y yo me curo con Zuda Knight, por ejemplo. Todo esto valorando el hecho de que Gimli me tome el norte, ¿vale? Porque al final Gimli lo va a conseguir. Montegundada se lo come bastante rápido porque a mí no puedo recoger a los norteños. Y al final lo bueno de tener a Gimli es que tiene acceso a las cartas de los héroes. Entonces, bueno, un poco la idea principal es esta. Pero hay una nueva carta en esta expansión que se llama Locura y Horror. Y es que sí, Sauron está en guerra, por supuesto, y tú tienes un ejército cerca de un baluarte de Sauron. Ojo que es de Sauron, ¿eh? Por eso digo que el sur es interesante capturarlo con Boromir. Te hace un ataque, vale directamente al ejército, y si tú estás asediando, recluta bajo asedio. Y si no, puedes reclutar en el baluarte. Entonces esta carta es muy buena para la sombra. Es una carta defensiva contra lo militar y además es 9 murciélagos. O sea que la sombra tiene un tercer número de murciélagos en este mazo. Entonces, bueno, cuidado con esta carta cuando pensemos lo militar, porque es una carta que te pega una hostia. Literal, es que al final es un ataque y encima recluta 2 unidades regulares. Entonces, de pronto, pensabas que había 2 tíos en un y ponte 4. Más el reclutamiento que te va a meter por el camino mientras ve que te estás acercando. No solo eso, sino que además la sombra tiene una nueva carta también, que es la de la sombra de Guldur. Una carta que es la leche, también te digo. Y es que tú reclutas la misma cantidad de Nazgûl que tengas en el baluarte hasta máximo de 5. Entonces a lo mejor ves que aquí hay un orco y de pronto te juegan esta carta y salen de aquí 6 orcos, pum. Y no solo reclutas, sino que encima se mueve tanga con ellos. Esta carta es buenísima, pero buenísima esta carta, ¿eh? Es una salvajada lo buena que es. Entonces claro, esta carta en el Guldur, sumada a la de Locura y Horror, sumada al Balrog, la zona central del mapa es complicada, ¿vale? Se nos complica un poquito. Ten en cuenta una cosa con el Balrog. El Balrog da 2 dados de ataque y 3 de liderazgo. El Balrog es un enemigo formidable, ¿eh? Nos puede reventar al ejército. Entonces, bueno, pues yo creo que seguramente Gimli su mejor opción es pues eso, irse por el norte, ayudado con los norteños. Y pues como Boromir esperar a ver si la sombra la caga, o esperar a ver si la sombra moviliza a los sureños y obviamente colas en Mordor, o le plantas batalla en Mordor, que también lo puedes hacer, o vais a plantas en el sur. Pero recordad que Boromir no da dados de acción fuera de su reino, ¿vale? Sí que sigue activando cartas de guerra, o las cartas de, bueno, en este caso de ataque poderoso, etcétera, etcétera, pero no nos da esa tirada extra. Vale, pero no has hecho nada de Saruman, cierto. No os recomiendo atacar a Saruman, en ningún caso, ¿eh? ¿Por qué? Por 2 razones. Lo primero es que Rohan no te va a ayudar, vale, es que es así. O sea, ten en cuenta lo que hemos dicho al principio del vídeo. No hay nada que movilice Rohan, nada, ¿eh? Entonces, claro. O sea, tengo que gastar dados en Gondor para ponerlo en guerra y encima en Rohan. Venga ya, tío. O sea, no tengo tantos dados. Y aparte Rohan empieza inactivado. Importante también eso. Además, Saruman recluta una velocidad tremenda, que nosotros ya lo sabemos. De verdad que Saruman no tiene nada extra en esta expansión, pero es que no lo necesita. Ya, Saruman con 3 dados te planta aquí un ejército que te cagas.
Entonces no vale la pena molestar a los Isengardos, ¿vale? Es una mala opción. Boromir se tiene que encargar de toda esa sección de aquí y Gimli de esa sección más el norte. Y bueno, es verdad que estaba haciendo atacar a Moria, ¿eh? Ojo, si no digo que atacar a Moria sea siempre una mala idea, digo que es peligroso atacar a Moria. Hay que tener mucho cuidado con ello. Lo que ya hemos comentado, al final Galadriel, en cuanto Sauron está en guerra, pum, tú puedes cascar a Galadriel en la mesa. Pues también es importante que saber cuándo la sombra se va a poner en guerra con Galadriel. O sea, con Mordor, quiero decir, porque tú puedes meter a Galadriel. Bueno, Galadriel es tremenda, es buenísima, por lo que ya hemos comentado. Y pues un poco lo que os he dicho, ¿no? O remato con el norte y pues Farharad, o a lo mejor pues lo intento con Boromir. También tener en cuenta que la victoria militar con la luz muchas veces depende de, pues, de cómo se mueva la sombra. Es que es así. Al final ten en cuenta lo que hemos comentado, ¿no? La sombra tiene unidades infinitas. Entonces nosotros tenemos que jugar muy alerta con el tema de victoria militar y estar atentos y bueno, y esperar pues esas cartas, ¿no? Esperar esas cartas o esperar ese momento. Ser pues pacientes, sobre todo. Y no lanzarnos antes de tiempo. Hay que esperar el momento adecuado. O, lo comentado también, puede ser agresivo, como hemos dicho al principio. A lo mejor pues eso con Gimli agresivo sobre Dol Guldur o agresivo sobre el norte. Cedes Erebor, eso es cierto, pero bueno, la sombra tiene con 6-10 puntos, que son muchos. Y pues a lo mejor rematas con Boromir sobre los sueños o rematas con Boromir sobre Dol Guldur. En fin, que tienes muchas opciones, que es lo bueno de que Boromir esté aquí, que al final está muy cerca de 8 puntos. De hecho, no sé por qué he puesto aquí 5, estos deberían ser 6. Está muy, muy cerca de estos 9 puntos, que son una cantidad de puntos tremenda. Entonces, nosotros para lograr esto, el tema de la victoria militar, sin perjuicio de lo que ya dijimos en el juego base, disponemos de algunas cartas muy buenas, que ya que estoy, pues me voy a aprovechar y voy a hablar de algunas cartas que no hablé la otra vez, como por ejemplo Sin Cuartel, ¿vale? Que es una carta excelente, pero con que hagas un golpe, tú metes un golpe extra. Y no, pues qué decir, ¿no? De la carta de Andúril, si tienes a Aragorn, para llevarse una fiesta, porque Aragorn te asegura matarte a 2 unidades si tienes al propio Aragorn, o una si es Strider. Y luego, pues eso, si tenemos algún héroe o algún compañero, pues sabes que un golpe te lo llevas asegurado con el Might Attack. Perfectas, son cartas muy buenas para rematar ciudades, que al final es de lo que va todo esto. Además de eso tenemos pues otras cartas que son tal vez un poco más defensivas, para aguantar. Y ahí nosotros tenemos una carta nueva, ¿vale? Que es Orden de Retirada, que es una carta de esta expansión, que tiene que ser cuando haya un compañero, por supuesto, a campo abierto, o cuando salgamos de una ciudad, que es sortie. Antes de que nos hagamos las bajas, tú puedes cancelar un golpe que te han hecho y al final de la ronda o dejas de atacar o te retiras. Esta carta es un scout, así te lo digo. Si te atacan, esta carta para ti es un scout, ¿vale? Entonces te viene muy bien, por ejemplo, para movilizar un ejército. Orden de retirada, espectacular. Y bueno, tanto muerte heroica como breve stand son pues eso, para que te tiren menos dados y pues para una vez que tú has capturado las ciudades con las cartas de arriba, pues puedas defenderte. Y pues qué decir, ¿no? Qué decir de Thudean Knight. Lo he demostrado en muchísimas partidas que esta carta es tremenda. Es la carta con la que le rompes la cadera a un jugador novato, incluso a un jugador que esté experimentado, que sea experimentado, le puede romper la cadera también con esta carta y de pronto jugársela. Buenísima esta carta, buenísima, ya la explicamos en el juego base también. Mueves un ejército 2 veces con un compañero, impresionante, impresionante. Sí deciros que Galadriel y Elrond se consideran compañeros, vale, ojo, lo digo por algunas cartas, pero no para esta, vale, porque tú tienes que tener al compañero en el ejército al final del movimiento, pero sí que se considera, por ejemplo, compañero para Might Attack o para Brave Stand, etcétera, para que lo tengáis en cuenta. Bueno, eso sería la parte de la luz, que ni tan mal. Hablemos entonces ahora de la sombra. Empecemos, por supuesto, por la corrupción del portador. Bueno, si recordaros un poco lo que habíamos dicho nosotros en el juego base, y es que lo que hemos dicho, cuando jugamos corrupción, dependemos del azar. Dependemos de que le metamos el golpe a la compañía con la tirada y, a ver, no siempre te vas a sacar el 6, macho, es que esto es así. Lo bueno de esta expansión es que tenemos nuevas herramientas, y la principal herramienta es el Rey Brujo de Ámbar, ¿vale? Que lo hemos comentado antes. Sí decir que hay un problema, bueno, 3 problemas, como veis ahí, 3 problemas con el tema de ir corrupción en esta expansión. La primera es que ya de por sí
en el juego base, teniendo en cuenta que tenemos a Capitán Negro en el juego base, se va ralentizando el tema de los militares, pero es que aquí se ralentiza muchísimo más, ¿vale? El tema de que nosotros en el juego base tengamos siempre al Rey Brujo dirigiendo los ejércitos y dirigiendo los ataques, hace que las ciudades, bueno, caigan más rápido. Aquí no. Entonces, que nosotros tengamos al señor de los Nazgûl presente en la compañía va a hacer que tu vida militar sea lentísima. Que por un lado nos viene bien porque al final tú te preparas ejércitos gigantescos, pero por otro lado te viene mal pues la luz en cuenta todas sus defensas. El Rey Brujo de los Nazgûl cicla cartas de personaje, pero no cicla ni una sola carta de guerra. Entonces todas las cartas de defensa contra la victoria militar de la luz o todas las cartas de preparación de ejércitos, olvídate de ellas. Vale, vas a encontrar cartas de personaje, obviamente. Y hay un problema muy grave, pero muy grave, cuando vamos corrupción. Y es que nosotros necesitamos al señor de los Nazgûl. Y no siempre te va a salir. Vale, eso es importante que lo recordéis. Porque solo sale si la compañía se declara, que ya te digo yo que no lo va a hacer, a menos que tenga algún tipo de problema, o a menos que tú lo reveles. Y tú no tienes por qué revelarlo. Entonces aquí esto sí que es importante, os lo digo a vosotros y también lo digo a mí mismo, y es que si para el turno 3, incluido el turno 13, tú no eres capaz de sacar al Rey Brujo del señor Nazgûl, o muy mal te ha ido lo militar inicialmente, o si no, te olvidas, ¿vale? Y vas guerra. Porque si no vas a tardar, o sea, te vas a ralentizar mucho. Para el turno 3 seguramente alguien esté en guerra o alguien esté a punto de estar en guerra. A menos que hayas sido tú súper lento jugando. Entonces, no te duermas, ¿vale? Esperando a ver si aparece el Rey Brujo o no aparece, porque no tiene por qué aparecer. Entonces, si no aparece, entonces nosotros metemos al Capitán Negro dirige y vamos militar, ¿vale? Como siempre. Jugamos con las herramientas ya conocidas, pero si no, entonces es cuando intentamos esta estrategia, ¿vale? La estrategia de la corrupción, que no va a cambiar respecto al juego base, sin perjuicio de un par de cosas que voy a comentar ahora por encima. Pero importantísimo esto, ¿eh? Mira, entonces respecto a la corrupción del portador, lo primero que vamos a hacer nosotros es, en cuanto la compañía se revele o se declare, pum, nosotros le cascamos al Rey Brujo. Y este se va a dedicar a perseguir al compañía de anillo. Porque nosotros sabemos que cada vez que jugamos una carta, pum, ciclamos otra. Entonces esa es la idea, ¿vale? Que estemos nosotros constantemente sobre la compañía, bombardeándola todo el rato, buscando pues las cartas que hemos comentado antes, ¿verdad? El Capitán Negro de la Desesperación, otras por el esfuerzo, Clima Cruel, bueno, esas cartas que rompen a la luz. Y nuestro objetivo principal es Capitán de la Desesperación. Y es una carta impresionante, lo fuerte que es. Nosotros eso sin tener en cuenta que además el Rey Brujo es un Nazgûl en sí mismo, entonces genera un reroll constantemente sobre la compañía. Por lo tanto nos facilita mucho cazar a la compañía. Todo lo importantísimo, ¿vale? Nosotros que la persigamos y mantengamos siempre ese rol con el Rey Brujo. Cuidado con una cosa, ¿vale? Y es que cuidado con ser avariciosos, ¿vale? Todo digo porque yo lo soy. Y colgamos al Rey Brujo con un orco para ver si el orco también me da el rol esta. Cuidado porque si me atacan al orco y lo matan, el Rey Brujo muere, ¿vale? Tenerlo en cuenta, pero el Rey Brujo solo ahí en mitad del campo no puede morir por sí mismo. Entonces yo creo que con el rol del Rey Brujo es más que suficiente. No creo que haga falta que nosotros le metamos más presión con el ejército. Bueno, sí deciros que aunque nosotros busquemos presión con la corrupción del portador, recordad lo que dijimos. Tenemos que presionar los posibles puntos de curación de la luz, ¿vale? Para evitar que se quite algunas cartas como esta, ¿vale? Que hemos comentado antes. El Capitán de Desesperación, que es una salvajada esta carta. Es que cambia la partida, ¿eh? Es más bestia todavía. Bueno, si eso que agotado ya de por sí es una carta dura, pero la de Capitán de Desesperación, uff, es que el otro va a pasar mal, ¿eh? Ya os lo digo. Que tened en cuenta que cada vez que nosotros jugamos una espada se convierte en un ojo. Entonces, claro, el jugador de la luz no puede esperar. Entonces se va a precipitar, ¿vale? Que esa es la historia. Se va a precipitar y se va a equivocar. Y es de nosotros se la metemos en toda regla. Entonces esta carta es muy muy buena, en todos los sentidos de la palabra. Entonces como solo la puedo eliminar en un baluarte, ¿qué tengo que hacer yo? Pues ver dónde va a moverse la luz. Y si la luz va por el norte, destruyo el norte. Y si la luz va por el medio, destruyo el Orin y tapono mi Astrid. Para que no pare. Y esta carta se la enchufe. Es verdad que tiene la opción de quitárselas, está Gollum. Vime que yo encantado. Quítate a todos los héroes. Perfecto. Para eliminarme esta carta, te lo compro.
Así es, Gollum contra todo lo que tengo yo. A ver si lo consigue Gollum. Entonces nuestro objetivo es un poco este, ¿vale? Ir pues persiguiendo a la compañía y básicamente ser muy pesado con las cartas y estar constantemente bombardeándola. Pero si os prevengo una cosita. Sí, ciclamos contra la compañía, eso está bien, pero no te calientes. Déjate munición para el final de la partida. Déjate siempre algo para cascarle al final de la compañía, al final de la partida de la compañía, porque si tú quemas todas estas opciones al principio y la luz se gestiona bien con la corrupción, que te puede ser muy mal la jugada, si tú quemas todas esas cosas muy pronto. Entonces, sé paciente, ¿vale? Sí que es verdad, vete ciclando cartas, pero sé paciente, sé paciente. La idea es eso, ir metiendo constantemente presión a la compañía, pero también jugando con cabeza, como nosotros ya sabemos, de, vale, pues como sé que se va a mover hacia Lorien, mira, pues bloqueo Lorien o destruyo Lorien y mientras tanto impido a la compañía que se declare Lorien para que no me quite esta carta, o para que no me quite agotados por el esfuerzo, etcétera, etcétera. Ahí es donde está la fuerza de este rey brujo, que va a encontrar muy pronto las cartas de la sombra. Y eso por un lado está muy bien, al final nos da la munición inicial para reventar a la compañía, pero también corremos el riesgo justamente de malgastar esa munición cuando no toca. Entonces bueno, que hay que jugarlo con cabeza. La otra gran herramienta que nosotros tenemos en esta expansión, por supuesto, es el Balrog. Pues el Balrog, cada vez que la compañía pasa por encima de él, o lo declaran o lo que sea, pum, closeta. Y el Balrog puede salir de Moria, que es lo bonito de esta expansión, y que puede hacer que el Balrog persiga a la compañía hasta Minas Tirith. Entonces, claro, que el Balrog esté cascando los setas extra, una pesadilla. No solo eso, sino que el Balrog te puede matar al guía si sale un ojo. Entonces, claro, pues si yo maté a Gandalf antes de llegar a Moria y luego el Balrog me quita a Aragorn, bueno, yo te compro el cambio, ¿eh? Porque Aragorn ya sé que no va a salir el sexto dado para la luz y me estoy cargando a un Aragorn por un ojo, al final. Y que yo sé que los ojos vuelven. Y además Aragorn ya no tendría celas, o sea, es increíble. El Balrog es, pero buenísimo, es una amenaza increíble. De hecho, es la amenaza más bestia que nosotros tenemos en esta expansión, pero no es la más segura. Al final el Balrog puede ser eliminado. Entonces lo he comentado, ¿no? El Balrog es tremendo para machacar a la compañía. Lo más importante tal vez del Balrog es lo que hemos dicho en el Camino del Anillo. Es que yo le deniego el camino de Moria. Para alguien juego de la luz, en la situación en la que he puesto en esta foto, tú aquí no pasas por Moria. Vale, a menos que, no sé, la cosa vaya muy bien o justo tenga las acciones para llegar a Lorien. Es muy complicado, ¿vale? Es muy complicado jugártela en Moria. Si ya estás en el paso 3, a lo mejor sí que te la juegas a cruzar. Pero si te revelan, ni de coña, ¿vale? Pero ni de coña, ¿eh? Si somos la luz es peligrosísimo. Como si somos la sombra nos relevemos, ¿eh? Es que la ha liado la luz porque le vamos a cascar 3 o 4 losetas extra, que es una salvajada. Y bueno, una cosa que sí advertiros con el Balrog es que el Balrog puede morir. Vale, el Balrog nos lo pueden cargar, se lo pueden cargar desactivándolo, ¿vale? Que hay dos maneras de hacerlo. Mediante una voluntad del oeste o mediante Gandalf, estando en presencia de él, gastando una espada, lo desactiva. Solo si está fuera de Moria, es eliminado. ¿Qué ocurre? Que por un lado dices, joder, pues me vendría muy bien con el Balrog perseguir a la compañía. Al final el Balrog mueve 2, pim pim, y me dedico a perseguir a la compañía. Pero también el Balrog es excepcionalmente poderoso atacando, porque tiene 2 ataques, y me da 3 de liderazgo. Entonces para reventar Lorien, que sabemos que Lorien es un objetivo importante, pues es muy bueno. Y lo que hemos comentado, ¿no? Cuidado con el tema de que esté Gandalf cerca, o de la voluntad del oeste, que si está fuera de Moria, estas dos cosas se cargarían al Balrog. Entonces, bueno, es una unidad excepcional el Balrog para molestar a la compañía. Y lo que nosotros buscamos es precisamente estar metiéndole todo el rato caña, ¿vale? Todo el rato caña y sacar los setas extra. La verdad que sabíamos que eso es nuestra estrategia en la corrupción del portador del anillo. Sacar todo el rato los setas, todo el rato. Cuanto más los setas saque, mejor. ¿Para qué? Para reducir el pool. Y cuando la compañía esté en Mordor, se coma solo ojos. Ojos o losetas rojas, o las losetas azules que ha encontrado él. Y nosotros sabemos que ahí tenemos ventaja nosotros porque con el rey brujo de Ammar habremos tirado un montonazo de cartas. Y es muy probable que todas mis losetas rojas estén ya colocadas en la mesa y a lo mejor tenga solo una azul. Entonces cada Balrog es increíble. Si conseguimos enchufárselo al otro y jugarlo más o menos con cabeza, el otro lo va a pasar muy mal, ¿eh? Bien, entonces, como ya sabemos, los puntos de curación de la luz
se encuentran principalmente en Lórien y en el norte, y en Minas Tirith. La luz se va a curar aquí, vale, eso nosotros ya lo sabemos, porque o bien cruza a través de Minas Tirith hasta llegar a Minas Morgul, o bien va por el norte y tiene la opción de parar en Valle y entrar por el Morano. Entonces, como nosotros ya conocemos los caminos que va a seguir la luz, sabemos cuáles son nuestros puntos de presión. Me cepillo Minas Tirith, me cepillo Lórien o me cepillo el norte, ¿vale? Pero yo me aseguro que algunas cartas la luz se las coma. ¿Vale? Es verdad que va a ser un poco desquiciante para jugar a la luz, os lo tengo que reconocer, pero bueno, oye, también es lícito jugar así. No puede jugar como le dé la gana. Y jugar corrupción en esta expansión es muy típico, ya os lo digo. Entonces nosotros buscaremos eso, ¿no? Atacar esas fortalezas para, pues un poco molestarle e impedir que se quite algunas cartas. Por eso decíamos que Viento del Oeste es una carta tan importante en la luz, porque nos quita justamente esas cartas a nosotros de la sombra. Tal vez cuando jugamos corrupción, que vamos a ir poco militar, yo os recomiendo que tenéis muchos recursos a matar a Galadriel, ¿vale? Porque Galadriel es muy buena para la compañía, por lo que hemos comentado antes. Que al final Galadriel elimina ojos, y los ojos pueden rematar a la compañía en Mordor. Y bueno, algo que nosotros ya sabemos es que tenemos que leer despacio la partida y ver por dónde va a ir la compañía. No solo eso, sino que además yo tengo que hacer cálculos, tengo que hacer un poquito de cábala para ver cuántos pasos necesita y cuántas cartas voy a poder ciclar yo. Pero nuestro objetivo es este. Que el tío entre en Mordor sabiendo que le están esperando las 4 setas rojas. Para que se lo piense. Para que vaya más despacio. Que piense ir militar. Si a nosotros nos viene muy bien. Si sabemos que militarmente lo podemos parar a él, si somos un poco rápidos. Y así me da tiempo a seguir dando caña a la compañía. Pero eso es el objetivo, ¿vale? Que al final nosotros limpiemos el pool con el Balrog, o limpiemos el pool con el Rey Brujo de Angmar, y le esperen todas las losetas a él para reventarlo pues cuando lleguemos a Mordor. Bueno, el tema de la compañía en Mordor. Nuestro objetivo era machacarlo por el camino, ¿vale? Aquí sí que no voy a mentir. El objetivo era reventarlo por el camino y al Tag de Mordor, pues bueno, puede ser lo que tenga que hacer. ¿Cuál era nuestro objetivo? Conseguir todas las losetas rojas, ¿vale? Especialmente pues algunas como ya araña, o siguen trotando, o rodando, creo que es la carta del 3. Y pues bueno, cartas de ataque directo, pues como ejemplo, pues sobre las cosas de profundidades, las puertas están cerradas y demás. Pero lo que he comentado aquí yo, aunque yo tenga las 4 losetas rojas y yo tenga cartas en la mano como disolución de la compañía u otras para hacer la compañía, ten en cuenta que esto es una lotería, ¿eh? La compañía puede seguir tirando el anillo, es lo que hay, pero también es lo bonito que tiene el juego, también te digo. Entonces hay que intentar que el camino hasta Mordor sea muy duro para la compañía, porque luego en Mordor va a depender de muchas cosas. Una cosa muy importante cuando nosotros estamos en Mordor es la carta de y lo tendremos, que la hemos comentado ya en la sección de la luz. En cuanto tengas esta carta, la juegas. No esperes, ¿vale? Porque la luz va a intentar eliminarla lo antes posible, porque al final es una cota de mithril para ti. Entonces juégala, ¿vale? Que ha salido un 1, pues ahora la juegas. Intenta usarla porque la vas a perder, si no. Y es muy buena. Pero tened en cuenta que la luz elige primero, ¿vale? Si él quiere utilizar la cota de mithril, por ejemplo, tiene preferencia sobre y lo tendremos, ¿vale? Él actúa antes que nosotros. Eso sí que lo tengas en cuenta. Por tanto, nos interesa a nosotros conseguir la de lo tendremos, pero claro, es una carta que nosotros no sabemos si va a salir, porque lo tendremos solo ocurre si salió Sméagol por el camino. Sí, deciros, por ejemplo, respecto a Sméagol, ¿os acordáis que os dije que había losetas de la cara de Sméagol que no le hacían nada a la compañía? Bueno, juraría que no lo he metido aquí, pero hay una carta de esta expansión que se llama No Volveremos, y es que mientras esté en juego, cada vez que salga una loseta de esa cara de Sméagol, tú puedes meterle 2 de corrupción a la compañía, eliminando esa carta o eliminando la carta de personaje. De la manera que Sméagol para nosotros no es tan dañino, así nosotros encontramos la carta de No Volveremos. Bueno, ¿qué cartas son las más importantes cuando nosotros estamos buscando reventar al anillo? La primera es, irónicamente, Cirios de los Cadáveres. Pero fíjate tú que Cirios de los Cadáveres no es una carta que salga, que haya explicado yo en el vídeo de juego base, pero sí que considero que es muy importante por una razón. Hay pocos héroes en esta expansión. El juego de la luz habrá separado 1 o a lo mejor 2, o en el peor de los casos 3, y es muy fácil que esta carta le haga mucho daño a la compañía si la encontramos pronto, claro está. Una gran carta para ejecutar a la compañía precisamente. Si hay varios héroes en Mordor, porque
El jugador de la luz se va a intentar guardar los hobbits para ver si consigue que los dos hobbits se comben y eliminen una carta, una loseta estándar. Pues como los hobbits se aguantan en la compañía, pues nada, tienes dos cada vez para ti. E igual te enchufo otros 3 de corrupción extra. Otra gran carta es el daño de Isildur. Madre mía, esta carta, la de partidas que me ha ganado. Es que es increíble el daño de Isildur. El Mordor especialmente es súper fuerte. De hecho, el combo más fuerte de la sombra es con el daño de Isildur. Y es que tú sacas una roseta y lo que sacas es corrupción. Vale, sin perjuicio de los ojos, claro está. Entonces es buenísima esta carta para cepillarte a la compañía. Pero buenísima, buenísima, buenísima. Es como Cires de los Cadáveres, solo que el daño de Isildur puede hacer mucho más daño. Y bueno, pues qué decir, ¿no? Qué decir de Agotados por el Esfuerzo y qué decir de Clima Cruel. Madre mía, estas dos cartas, la de partidas que me han ganado a mí y la de partidas que he perdido por culpa de estas cartas. Son buenísimas, es que no hay nada, no puedo hacer nada malo de ellas. Están comentadas y explicadas ya en el vídeo base, pero bueno, merecen su sitio aquí, claro está. Y por supuesto, bueno, qué decir también de, de la niña de Sauron, de ella la araña, que madre mía. Bueno, pues una cosa que quería comentar aquí yo es el tema de este combo. Pum, el combo de este con este. Si yo en Mordor juego el daño de Isildur y te casco ya la araña, has perdido la partida. Te lo garantizo, ¿eh? Pero como ya la araña te casque un 4 más de corrupción, estás donete, ¿eh? Es que da igual como hayas entrado en la partida, estás done. Porque son 4 o 5 de corrupción, obviamente depende de lo que salga, directo a la cabeza. Entonces, buf, este combo de la sombra es... Vamos, además es que es imparable, es que no hay nada que puedas hacer contra esto. Te sale y ya está, eso te queda llorar. A menos que la luz tenga cota de Mithril, que entonces podría volver a sacar la loseta. Pero bueno, impresionante. Este combo es súper fuerte. Por eso yo siempre que jugamos corrupción os recomiendo que os guardéis el daño de Isildur para guardaros un poco eso, en plan, as en la manga para que en el último momento, cuando vaya a hacer el quinto movimiento, antes de su quinto movimiento, pum, tú le sacas una loseta. Y así son 2 losetas en vez de una en el último movimiento que va a hacer él y le rompen los esquemas. Y también es un poco lo que nosotros buscamos con la sombra. Que la luz se piense que va mejor de lo que va. Y bueno, con eso yo creo que concluimos un poco la parte de la corrupción del portador porque, lo dicho, lo tenéis en el vídeo base mucho más extendido. Bueno, victoria militar de la sombra en esta expansión. A ver, cuidado con la victoria militar en esta expansión porque es bastante más difícil conseguirlo. ¿Por qué? Pues porque no tenemos a este hombre. Vale, al final el rey brujo, como hemos visto antes, el rey brujo, el señor de los Nazgûl, es excepcionalmente bueno en esta expansión contra la compañía, pero tanto yo no lo tengo para la guerra. Entonces los ejércitos van mucho más despacio sin él, al final, porque ya no solo el hecho de que él me dé 2 de liderazgo y active cartas de Nazgûl, sino que además el rey brujo va asignándome cartas de guerra. Entonces claro, al final, el no disponer del rey brujo para reventar las ciudades, lo vais a notar, ¿eh? Lo vais a notar mucho respecto a la vía militar, entonces va a ser más despacio. Entonces, bueno, sí deciros que si nosotros vamos militar en esta expansión, si vas militar, que, ojo, me parece también una muy buena idea, necesitamos al Capitán Negro. Vale, olvídate entonces de ir a por la compañía, ¿vale? Déjate al Capitán Negro para atacar a las ciudades, porque es que si no te va a costar muchísimo tumbarlas. Tenemos aquí nosotros un par de nuevas herramientas. Gothmog, por ejemplo, que es uno de los héroes menores, que no hemos dicho nada de él. Lo bueno de Gothmog es que Gothmog puede siempre reclutar unidades esté donde esté. Puede meter siempre un orco donde esté él. Y si el orco estalla, pues puede convertirlo en un troll, que sea una unidad, que es una unidad de élite. Entonces es muy bueno para prolongar asedios. Buenísimo. Además de esto, para victoria militar, tenemos el Balrog, que sabemos que es increíble, que es un gran guerrero. Pero bueno, que también es fácil que, entre comillas, que nos lo eliminen. Entonces, bueno, pues que su tiempo va a ser efímero en la partida. Y nosotros tenemos en esta expansión una nueva alternativa a Boca de Sauron, que yo no os recomiendo. Yo os recomiendo la versión original, ¿vale? Para mí es mejor. Aunque es verdad que esta nueva versión te permite prolongar el asedio en 1 y puede salir en cuanto a los dos tiene un punto de victoria. Pero yo pienso que el otro, la verdad es que es un poquito mejor. ¿Qué es lo bueno de Victoria Militar de la Sombra en esta expansión? Pues lo que hemos dicho de advertencia a la luz. Si la luz consigue al menos un punto de victoria, podemos sacar a este. Y a mí que me den el 10º dado, yo te lo compro, yo te dejo la ciudad abierta para que me la quites si quieres. Que yo con 10 dados ya te digo yo que te paro a donde quiera que vayas después.
Entonces, bueno, la vitamina de la sombra es obviamente más que posible en esta expansión. Pero bueno, ten en cuenta que nos vamos a sentir muy tentados de meter al rey brujo cazando a la compañía. Y eso lo vais a notar mucho, ¿verdad? Se va a resentir mucho luego el ataque militar. Bueno, no me voy a parar tampoco mucho en esto, porque por lo que he comentado antes. Pero bueno, fijaos que el plan de ataque para nosotros en realidad no cambia. El norte es ultra débil, ¿vale? Y Gondor también, si nosotros lo atacamos con precisión. Gondor se va una carta de mejora, una carta de refuerzo, que se llama Aún lo poco es de ayuda, que te permite reclutar en Pelarg y los Arnag y el Amedón. Entonces, bueno, se consigue más muñecos aquí. Y luego en el norte, realmente el refuerzo que se ha llevado, esto por un lado, dejando un lado Gimli y Boromir, quiero decir, es el tema de los montaraces. Entonces, a ver, siguen siendo vulnerables los dos. Entonces, yo sigo pensando que el ataque al norte es una muy buena idea siempre. Y luego Rohan también. Rohan es bastante frágil y es muy probable que nosotros lo podamos destruir. Lo ya he comentado con Lorien. Lorien... Es que a mí me ha parado muchas veces Lorien. Eso es que ese es el problema. A mí Lorien me ha parado muchas veces. Incluso me ha parado yendo yo bien preparado para destruirlo, ¿eh? Pero macho, tienes mala suerte, no te entran los golpes y de pronto lo Galadriel empieza a meter aquí elfos y joder, es que te para. Te paran seco y te ha roto todo el comienzo del ataque. Cosas que pasan, es que lo que al final los dados son dados. Pero bueno, yo creo que cuando nosotros hablamos de la victoria militar de la sombra, Lorien es un must. Vale, Lorien hay que destruirlo. Pero también os advierto, que ya lo he dicho varias veces, que tengáis cuidado a la hora de destruir Lorien o intentar destruirla, que os puede salir muy mal. Os lo digo por experiencia. La idea de Rohan sigue siendo la misma, con la ventaja de que en esta expansión a lo mejor no sale Gandalf blanco, pero nosotros podemos impedir que aparezca Gandalf blanco, si más o menos lo hacemos bien, que es un poco difícil también decirlo, porque nosotros para destruir Rohan generalmente intentamos a Saruman, pero que al final hay la opción de que Gandalf no aparezca y tú tienes también tiempo para destruir Rohan rápidamente. Entonces yo creo que un poco lo mismo, ¿verdad? O destruyo Rohan utilizando el ejército de Guldur, ¿vale? Bajo este ejército hacia el abismo de Hel, lo mezclo con el de Orthanc y destruimos Rohan juntos, y luego ya o me subo a Lorien o me bajo a Gondor, o si no lo hacemos justo al final de la partida, cuando hayas reclutado un par de veces y pues un ataque relámpago te cures en el abismo de Hel. Si la luz empieza con Minas Tirith o con Erebor reforzados mediante los héroes, a ver, sé precavido. Vale, sé precavido. Aunque Boromir esté en Gondor no significa que Gondor sea invencible, ni mucho menos. Y lo mismo pasa con Gimli. Pero sé precavido. Nosotros tenemos más acciones que la luz. Entonces, intenta ser rápido. Intenta, si quieres ir de por Gondor, que me parece bien, busca la forma o espera el momento en el que pilles a contrapierna a Gondor, o en el que pilles en que la luz quiere hacer a lo mejor otra acción que le interesa, y ahí es donde tú le fuerzas a atacar a Gondor para que él tenga que tomar una decisión. Entonces intenta pillar la contrapierna si puedes, si hay ciudadelas con héroes, que sabes que son muy peligrosas, especialmente en esta versión donde, pues, te lo digo, que me ha pasado más de una vez, que empieza la partida, tienes una mala tirada con la sombra y te pone Boromir a Gondor en guerra en el turno 1. Y pues macho, la partida ya se te complica mucho. Y son cosas que pasan. Pero bueno, si tienes la opción, yo sigo animando a que destruyamos el norte, ¿vale? El norte siguen siendo al final para nosotros 5 puntos más o menos cómodos y que son muy viables, incluso que Gimli esté ahí, ¿eh? Que Gimli esté ahí no significa que sea invencible, pero al final, aunque Gimli esté ahí, la luz tiene que destinar ahora dados para movilizar a los enanos, y los enanos están arriba, arriba en la parte de guerra, tiene que gastarse 3 dados para ponerse en guerra. Yo creo que nos da tiempo de sobra a llegar arriba y reventar el reino de bosque y valle y luego atacar a Erebor. Al final, también te digo una cosa, puedes simplemente capturar 3 puntos de aquí, dejas Erebor para otro día, en toda regla, y te guardas los 3 puntos del norte. Y bueno, pues que decir que no sepamos ya. Si ves que la cosa en Gondor se te complica, te dejas un ejército defendiendo en Mordor, el ejército de Barad-dûr se pega el camino hasta el abismo de Helm, estampas lo de Moria y lo de Guldur sobre Orin y terminamos la partida con Dor Amroth y Pelargir o con Rivendell y la comarca, ¿vale? Que son también formas muy típicas de vencer al final de la partida. Muy habitual, ¿vale? Ese tipo de estrategias. Así que bueno, la única diferencia del juego base es que nosotros tengamos cuidado a la hora de atacar los bastiones del norte y del sur, por el tema de que los héroes pueden movilizar rápidamente a dichas facciones.
Entonces, bueno, respecto al tema de las cartas de ataque, vale, que nosotros tenemos aquí algunas, y ya que estamos podemos comentar alguna que no habíamos hablado previamente. Tanto el Ataque sin Piedad como el Deadly Strife son cartas ultra potentes, pero ninguna es como el Deadly Strife, ¿vale? El Deadly Strife es la mejor carta que nosotros tenemos de ataque, que son cartas que es muy buena para destruir ciudades, pero cuidado con ella, ¿vale? Porque al final el +2 de ataque nos llevamos nosotros y ellos. Entonces es sobre todo especialmente buena con ciudades donde quedan 2 o 3 tíos, no más. No le metas un Deadly Strife a una ciudad que esté fortificada, porque te va a salir mal, ¿eh? Algo que también ocurre con el Royal Assault, que te puedes cepillar unidades de tu propio ejército para meter un +1 o un +2 a la hora de atacar. Muy buenas estas dos cartas para reventar. Y luego la carta de Smoke, que me parece una carta excepcional, porque aparte de ser un golpe extra en la tirada de batalla, además, si haces más golpes que el rival, le metes un golpe extra, es una carta buenísima. Pero buenísima, buenísima, buenísima para Erebor, por ejemplo, o para Doranbroth. Porque al final necesitamos un élite, ¿vale? Necesitamos a un Mumakil, muy muy buena. Si sois jugadores de la luz, tened en cuenta que si la sombra os juega una carta con un ejército de los sureños, va a ser Mumakil. Así que aquí jugamos posición ventajosa, obviamente. Y luego otras cartas que son muy importantes para nosotros son Gran Hueste, excepcional para destruir ciudades, porque le meto el de golpe extra segurísimo. La brujería de Orthanc, por supuesto, porque tienes un +1 al combate. Y esta carta es nueva de esta expansión. Fijaos, dice, lo jugamos y nosotros tenemos un minion de la sombra. Te quitas todo el liderazgo para meter un +2 al combate. O sea, hace como el Relentless Assault, básicamente. Pero lo malo es que por cada dado que saque la luz un 6, te mete un golpe extra. Bueno, 6 en combate o en la repetición del líder, ¿eh? Te mete un golpe extra, entonces claro, te puede salir la cosa muy mal. Entonces el temor a los maestros es una carta que hay que utilizar, pues por ejemplo contra Reino del Bosque, que hay 2 elfos. Y el daño colateral que te puede hacer es menor. Entonces son cartas muy buenas, estas dos por ejemplo, de Ataque sin Piedad y el temor de los maestros, pero hay que jugarlas con cuidado, igual que el de Strife. Y lo algo que sí quería comentar yo es el tema de cómo jugar la defensiva cuando jugamos con la sombra. Porque a veces nos encontramos con jugadores de la luz que son pues muy buenos, o ya muchas partidas y se animan a ir al militar. Vale, ¿cómo lo paro? Pero sí ten en cuenta que nosotros sabemos perfectamente de dónde van a venir los ejércitos. Eso lo sabemos, aquí no hay sorpresas. La sorpresa es si habéis estado atentos jugando. Y si el ejército va a bajar del norte o el ejército va a venir desde Gondor. O en casos más raros, a lo mejor el ejército me ataca desde Lorien, o a lo mejor el ejército me ataca desde los puertos grises, que eso es excepcionalmente raro. Entonces, a ver, sabemos dónde van a venir los ataques. Entonces, tranquilo. Vale, tranquilidad. Tranquilidad. Sabemos perfectamente cuáles son sus objetivos, que nosotros ya lo hemos estudiado, y sabemos cómo lo quiere hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando buscamos jugar a la defensiva? Con cabeza, ojo, con cabeza, pero tú tienes que estamparte contra la luz. No pasa nada que tú pierdas ejércitos, ¿vale? Obviamente no te cepilles el ejército entero, pero no permitas que Gimli aparezca con este ejército, o que Boromir salga con este ejército. Golpéalo antes. Intenta conseguir el río, que nosotros ya lo habíamos comentado. Y aquí no le dejes a Gimli campar a sus anchas. Tú ya tienes que estar en Old Forest Road, vale, listo para luchar. Y si Gimli quiere salir, venga, pues luchamos a campo abierto. Porque la sombra sabemos que nos interesa. Y siempre, por supuesto, dejamos una guarnición en las ciudades. Hombre, no me dejes tampoco 20 tíos, pero sí déjame al menos 2 o 3 orcos, para que si este ejército muere, que seguramente muera, pero no importa que muera, si lo que nos importa a nosotros es reducir este número, y reducir este número para que no me pueda abrumar después a mí, y por supuesto no le permito nunca que mezcle ejércitos, ¿vale? Esto es muy muy peligroso para nosotros. Entonces bloquea los caminos de ataque, mata todas las unidades que encuentres, y no le dejes avanzar, ¿vale? No le dejes avanzar nunca. Y pues bueno, sé paciente, también te digo, sé paciente. Tampoco te quedes esperando a las bastiones, pero sal a su encuentro, ¿vale? Y mátale todo lo que puedas. Cuanto más esperes tú y más tiempo de a preparar los ejércitos, prepárate. Así te lo digo, ¿eh? Prepárate. Ten en cuenta que la luz, a la larga, sabemos que la luz va a perder siempre cuando va a lo militar, pero también si la luz es suficientemente rápida, nos puede coger la espalda y ganarnos rápidamente. Sabemos que de cara a 4 turnos ganamos nosotros, pero en 2 turnos nos va a ganar la luz. Entonces, hay que golpear a esos ejércitos para impedir que los ejércitos sean enormes. Y ahí es cuando la cosa se nos complica mucho, cuando de pronto sale un 3-3-4 de
del norte y marcha hacia Mordor y a ver cómo lo paro yo ahora. Pues seguramente mis ejércitos no estén en los bastiones defendiendo, sino que estén por ahí haciendo historias. Y me toca a mí prepararme para defenderme. De todas maneras, lo que hemos hecho más una vez, que es lo más importante, cuando nosotros estamos jugando a la Guerra del Anillo. Leer la partida, eso es lo más importante. ¿Qué está haciendo la luz? ¿Va a preparar ejércitos? Entonces yo me adelanto. Vale, yo me adelanto a él. ¿Qué estás preparando ejércitos con Gondor? Vale, pues yo me adelanto. Mira, empieza a sacar gente. Y yo me meto por Pelargir y te mato de Pelargir. Y cuando Boromir se mueva, pum, estampo al este 8-0 contra Boromir. Y siempre me dejo un tío atrás, un tío esperando. Y me dejo siempre gente alrededor para bloquearle. Pero yo le voy golpeando, le golpeo y le obligo a que gaste sus cartas. Gástame defensas heroicas, gástame daylights, gástame posiciones ventajosas. Quiero que gastes tus cartas. Para cuando yo, después de haber sido diezmado, prepara el siguiente ejército, ahí te reviente. Ya no tengas nada que hacer. Pero no dejemos que se monte un ejército grande. Vale, y si tienes que sacrificar algún ejército, lo haces, no pasa nada. Si tengo que sacrificar este 6-2, lo hago. No pasa nada. Pero no te acojones contra él. Vale, no te quedes aquí alrededor del río mirándole, pues vas a palmar. Pues al final, ¿la luz qué va a hacer en esa situación? Si es que lo sabemos, si aquí no hay sorpresas. La luz va a esperar a que tú tengas una mala tirada, que la vas a tener, ¿eh? Tarde o temprano tendrás una mala tirada, y es la luz se te va a colar. Y como tú la has dejado montarse el ejército, de pronto la luz puede moverse rápidamente y tú no. Y ahí la liaste. Obviamente todo esto que estoy comentando es muy lento como suena. De ahí que os invito yo a que veáis algunas partidas para verlo. Bueno, pues bueno. Mira que dije que quería hacer el vídeo corto y al final, pues fíjate, se me está yendo ya. Se me está yendo ya de las manos, pero bueno, yo que sé, no puedo evitar mucho, es que esto me encanta. Bueno, 20 consejos para esta expansión, un poco en aras de que seamos algo más eficientes y óptimos cuando estamos jugando. Y bueno, algunas cosas seguro que las he dicho por el camino, es inevitable, pero bueno, yo creo también está bien que nosotros las recordemos. Respecto a la luz, tus anillos son muy importantes, los anillos élficos. Y ten en cuenta que tú los puedes recuperar, porque tenemos la carta de los anillos, los 3 anillos para los elfos, y tú puedes recuperarlos si los juegas. De los anillos el más importante es el de Galadriel, ¿vale? Porque sabemos que elimina ojos. Entonces, cuida de dárselos a la sombra, porque la sombra sabemos que con anillos tiene siempre la acción esta que quiera. Y si tú quieres ir militar o quieres entrar a sorprender a la sombra desde el punto de vista militar, sabemos que el anillo siempre es muy peligroso. No es obligatorio, pero yo os recomiendo que separéis a un héroe. Veréis que la cosa cambia mucho. Y que la sombra se lo va a pensar. Y eso también es lo bonito, ¿no? Que al final la sombra tenga que decir, a ver para dónde voy. Igual irme a Gondor con Boromir no me interesa. En esta expansión, que las partidas son un poquito más lenta y se suele alargar, no va tanto a 7-8 turnos, sino que va un poquito más, de a lo mejor 10 turnos, vamos a suponer. Declararse no está mala idea, especialmente para eliminar algunas cartas como hemos comentado nosotros o para quitarme algo de curación. O sea, algo de corrupción, perdón. Y curarme un poquito si puede ser. Como ya he demostrado muchas partidas y he ido comentando a lo largo del vídeo, Lorien es increíble. Entonces mantener Lorien viva por el tema de Galadriel y por el tema de que tú siempre generas la amenaza militar sobre Moria o generas la amenaza militar sobre el Guldur y que la sombra al final, la sombra va a estar desesperada por matarte Lorien, intenta salvar Lorien, ¿vale? Porque la sombra, si puede movilizarse contra Lorien, lo va a hacer. Va a empezar por ahí el ataque. Generalmente, en esta expansión, la sombra ataca primero a Lorien antes de nada. Justamente para esto, para evitarte a Galadriel. Entonces, al principio de la partida, movilizar a los elfos no es mala idea nunca. Hombre, si tienes a Sméagol, macho, no lo mates por un 1. Intenta que Sméagol muera por un 2 o por un 3. Al menos, que al final Sméagol es un compañero extra. Y al final a ti te interesa que Sméagol vea un poquito más, ¿no? A ver si te sale otra loseta de Sméagol y te das un momento gratuito. Entonces intenta aprovecharlo, ya que lo tienes. Ni de coña te declares en Moria. Pero ni de coña. Vas a perder la partida. Y es verdad que no debería nunca generalizar, pero lo vas a pasar muy mal, ¿eh? Y ese jugador de la luz, el jugador de la sombra es medio decente, te va a reventar. Vale, es verdad que luego depende de las tiradas y de la suerte y demás. Pero en esta expansión, con el Balrog una tirada, es que te comes la loseta, ¿eh? Entonces, no te declares en Moria, ni de coña. Cuidado con el tema de los dados élficos, que no lo he comentado, pero los dados élficos tienen algunas caras tienen una estrella. Si sale la estrella y Gandalf está en mesa, tú pierdes el anillo élfico. Entonces se pierde el dado élfico, quiere decir. Entonces, por ejemplo, si yo tengo a Galadriel y ya saco la espada, que la espada tiene lo que sería la estrellita,
Entonces a lo mejor a mí no me interesa sacar a Gandalf porque también perdía el lado de Galadriel. A lo mejor me interesa esperar al turno siguiente. Es complicado, ¿vale? Entonces valora bien cuando quieres meter a Gandalf. Viento del Oeste es la mejor carta de esta expansión para nosotros. Entonces sé cauto utilizándola. Pero sí que tal vez te animo a que lo utilices pronto, ¿vale? No esperes a que la sombra pueda defenderse contra el Viento del Oeste. Si tú nada más empezar a ver la mano y ya sabes las 4 o 5 cartas que tiene en la mano, solo tienes que memorizarlas y decir, vale, me va a cascar esta carta, me va a cascar otra carta. Y también, sobre todo, porque con Viento del Oeste, que es lo bueno que tiene esta carta, es que tú puedes predecir hacia dónde va a ir la sombra. Al final, este juego, lo sabemos, somos esclavos de nuestras cartas y nuestros dados. Si el tío tiene Locuada de Denethor, pues ¿qué va a hacer con Locuada de Denethor? Pues vaya por Gondor. Entonces yo pues le quito la de Denethor, por ejemplo, y sé que el resto de cartas que tiene a lo mejor va a dirigir a atacar ahora hacia Rohan, por decirte algo. Lo he comentado ya en el apartado de la compañía de anillo, ve con calma, corre, vale, corre, pero ve con calma, vale, ve con calma porque la partida va a ser un poquito más lenta. Y no te corre tanta prisa llegar a Mordor, porque por lo general la sombra en esta expansión no es tan agresiva. Si no quitas y lo tendremos, te auguro complicaciones en Mordor. Vale, entonces si te sale Caminos Seguros en la Oscuridad, quita esta carta, ¿vale? Quítala, hazme caso, que te puede costar la partida. Y lo respecto a la sombra, si la luz te da anillos, ni de coña gastas el Galadriel. Porque cuando la luz tira lo de recuperar anillos, recupera primero los que los que han sido eliminados. Y después le quita a la sombra los que estén en la mano. Entonces elimina los anillos que le haya dado la luz, pero el de Galadriel intenta no hacerlo. Va a intentar guardártelo para ver si tiene mala suerte el de la luz y recupera un anillo y no es el de Galadriel. Por lo que hemos dicho, ¿no? Galadriel al final elimina ojos. Es verdad que, pues como sabemos nosotros, que la serie con Saruman es muy buena, pero en este juego, en esta expansión, el Balrog yo creo que tiene mucho más impacto al principio de la partida, que es el early game, que Saruman. Entonces, a ver, saca el Balrog primero. O sea, es que lo hemos comentado más de una vez, ¿no? El Balrog es peligrosísimo en esta expansión. Si puedes eliminar a Lorien, créeme que va a ser mucho más tranquilo en el resto de la partida, porque te quitas a la bruja de Lorien, vas a ir más tranquilo con los ojos. Y ya te da también pie, ¿verdad?, atacar a Rohan, que es algo que sabíamos que teníamos en el apartado militar de la conquista de la sombra. Y es que pues, el ejército que sobre de Lorien pues lo utilizamos para Rohan. Si le sale Capitán de Desesperación, la jugamos, automáticamente. La jugamos y nos aseguramos que la luz no se escapa de esta carta. Sabemos que el norte es indefendible, a menos que la cosa se nos complique mucho o la hagamos mal, También hay que tener en cuenta que también hay que ser un poco críticos. Bueno, cuando estamos jugando, que a veces que a lo mejor la has liado tú y no pasa nada, lo aprendes para la siguiente. Pero lo que sí sabemos es que esos 5 puntos, entre comillas, son indefendibles porque los baluartes no se pueden ayudar entre ellos. Y sabemos que por eso la línea del norte es una muy buena idea. Ten en cuenta que para eliminar al Balrog necesita utilizar una voluntad del oeste. Ahí es donde entra el Palantir, ¿verdad? Sabemos que el Palantir de Saruman es de las cartas más fuertes que tenemos con la sombra, entonces obligar a la luz a que decida dónde gastar la voluntad del oeste es muy importante. Y en esas situaciones es donde la sombra pues, va con una ventaja muy buena en este juego. Aunque el Rey Brujo en esta expansión es una salvajada, el tema del ciclado de cartas, a ver, tampoco te flipes y déjate algo para Mordor, ¿vale? O sea, la idea de ir ciclando con el Rey Brujo es que tú me encuentres las cartas que ya hemos comentado, agotados por el esfuerzo y demás, y sobre todo las losetas rojas. Pero no quemes por quemar la estación de losetas. Sé paciente, piensa cuándo vas a utilizar, cuando te viene mejor utilizarlas, para pues eso, revelarlo, para intentar evitar que se mueva, etcétera. No las tires por tirar, que eso es a lo que me estoy refiriendo. Lo que hemos comentado en el apartado de defensa contra la luz. No dejes títere con cabeza. Mata a todo lo que puedas, pero no dejes que mezcle ejércitos, ¿vale? Porque en esta expansión la luz es bastante proactiva respecto a la militar, más que en el juego base. Bueno, qué decir, ¿no? De Clima Cruel, la de partidas que nos gana, porque al final rompe el tempo del juego, que ya lo sabemos, porque al final la sombra sabe que va a entrar a la luz un turno más tarde de lo que la luz cree, entonces nosotros tenemos una ventaja increíble. Y lo que hemos dicho ya, por supuesto, que ya lo sabemos, siempre ten un rol sobre la compañía. Que al final con el Rey Brujo seguramente lo tengamos, pero intenta mantenerlo siempre el rol, ¿vale? Para que el tío se lo piense. Al final no es lo mismo tirar un dado que dos, aunque pueda parecer que es indistinto, créanme cuando os digo que no lo es. Así que siempre mantén la presión sobre la compañía de anillo.
Madre mía. Madre mía, pues aquí hemos llegado. Hemos llegado hasta el final. ¿Quién lo diría? ¿Quién me lo diría a mí? Mejor dicho. Y bueno, pues quería la verdad es que hacerlo un poquito más corto, no os voy a mentir. Quería hacerlo un poquito más corto, pero al final, pues como siempre, se me ha ido de las manos. Pero bueno, yo creo que he comentado un poco pues todo lo que quería comentar y quería sobre todo centrarme en algunos aspectos de esta nueva expansión y sobre todo, pues lamento volver a decirlo, pero sobre todo no quería repetirme, ¿vale? Con cosas que ya había comentado en el juego base. Pero al final yo creo que el videojuego base está muy bien y no hay nada que yo pueda en ese sentido añadir. Aunque alguna cosa siempre se puede puntualizar un poco mejor, pero bueno, yo creo que estaba dicho pues todo lo que había que decir. Y en el caso, para finalizar ya el vídeo, deciros que es una expansión fantástica. Es muy buena esta expansión, muy divertida. A ver, todas lo son, ¿eh? Pero bueno, es una expansión que a mí personalmente me gusta mucho porque mmm, cambia mucho el juego, cambia mucho el estilo del juego también y nos abre pues nuevas puertas en todos sentidos de la palabra, especialmente yo creo que sobre todo para la luz. Al final la sombra mantiene un poco la idea de la conquista y demás, pero que la luz parta con ellos fuera y que los elfos tengan habilidades extra, no sé, le da un toque muy chulo al juego. A mí es que me parece que es genial y es una gran expansión, como todas, ojo, si todas están muy bien. Pero bueno, en mi opinión, esta está increíble. Así que nada, pues aquí lo dejaríamos. Muchas gracias por todo. ¿Qué os voy a decir? Pues muchas gracias a todos los que hayáis llegado hasta el final, los que sigues aquí conmigo. Y muchas gracias a todos los que, bueno, pues me habéis ayudado a que el canal esté en el punto en el que está. Que oye, pues, pues serán 500 suscriptores, que no será nada, realmente es un número muy pequeño. Pero bueno, oye, te hace ilusión al final haber llegado hasta ese punto y le agradezco mucho. Y esa también es un poco la razón por la que estoy pues, subiendo este vídeo. Así que nada, pues nada, mi gentecilla, aquí vamos a ir dejando un poquito más y vamos a la siguiente.